Estas imágenes muestran cómo algunos edificios habitacionales están explotando en la Ciudad de México. A principios de enero se registró una fuerte explosión por fuga y acumulación de gas en un edificio en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. 11 personas requirieron atención médica y 24 familias se quedaron sin hogar, según autoridades capitalinas. Pero este no es un caso aislado. En toda la ciudad atendemos alrededor de 200 emergencias. De las 200 emergencias, aproximadamente un 70% tiene que ver con incidentes que involucran tanto gas LP como gas natural. CNN tuvo acceso a uno de estos incidentes en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la región central de la Ciudad de México. Se trató de otra explosión por acumulación de gas y el saldo fue de 7 heridos, según autoridades. El inmueble con 32 departamentos quedó inhabitable y más de 70 personas, incluidos menores y adultos mayores, tuvieron que evacuar dejando todas sus pertenencias. Estaba yo durmiendo, eran aproximadamente las 5 de la mañana. La explosión y derrumbe de mi departamento fue brutal, entonces tratamos de salir lo más rápido posible. El sonido fue tremendo, fue como el choque de dos locomotoras. Yo de repente ya no tenía muro. Yo bajé todo ensangrentado porque fui uno de los afectados físicamente junto con mi hija, ya que sí intervinieron, que fue mi perrita, ella perdió una foto. La explosión me espantó mucho, yo estaba durmiendo, ya solo escuché los gritos de mi mamá y me dijo, ¿está temblando? Y mi mamá dijo, no, solo cerca de la casa. Ya fue cuando vi la ropa cuarteada y las ventanas rotas. Ya cuando volví estaba cayendo todo, y vi muchos escombros, dije que se va a caer, vamos, intentamos salir por la puerta principal. Salimos al pasillo y todo derrumbado. No había paso, pues por la ventana no. Yo pensé que ya no iba a salir yo. Al momento de la explosión, las autoridades locales brindaron apoyo de albergue, alimento y vigilancia a los afectados. Sin embargo, ningún inquilino ha podido regresar al edificio y están a la espera de las labores de reconstrucción. ¿Pero cómo ocurre una explosión de gas? Una fuga de gas combinada con el aire del medio ambiente puede convertirse en una mezcla explosiva si encuentra una fuente de ignición, En este caso, es una chispa. incluso si solo se trata de fricción. Si percibo olor a gas al interior de mi departamento o de mi casa, no abro ventanas, no cierro ventanas, no cierro circuitos eléctricos, no prendo la luz, no apago la luz. Lo único que tengo que hacer es eliminar fuentes de fuego y desalojo el lugar. Me voy a un área segura fuera de mi domicilio y en ese momento, a través de mi teléfono, activo el 911 y pido el apoyo de los bomberos. También se recomienda verificar los cilindros de gas LP, dar mantenimiento al tanque estacionario y tener detectores de gas. La prevención no es solamente de las autoridades, la prevención inicia desde casa. Hola, jefe. Bienvenido a visitar. A las 21 horas de este martes se escuchó una fuerte explosión en el piso 11 del edificio Arcadia, ubicado en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz. Según bomberos, se registró la deflagración de un calefón. Al menos 4 departamentos del piso 11 fueron afectados por la explosión. Se ha deflagrado o posiblemente deflagración de un calefón. Mismo no tenemos la causa de la ignición, siendo que el personal especializado ya va a realizar la valoración técnica y también va a realizar el informe especializado. Se registraron daños materiales de consideración. También hay daños en la estructura. Por el momento estamos esperando al personal que es especializado de la FCC, quien va a realizar la colecta y el recinto del lugar para posterior ya realizar, ¿no?, el trabajo de campo. Una persona de la tercera edad se encontraba en el lugar cuando se registró la explosión. La misma no presenta heridas graves, según bomberos. Heridos no tenemos, gracias a Dios no tenemos ningún herido, solamente una persona de adulta mayor que ya se ha realizado también el personal de la ambulancia con la asistencia pertinente, entonces no está de gravedad. Pues muy sorprendido cuando le dieron el sillazo al Cerca de las 21 horas de este martes. tipo que se cae de la moto. Bueno, ya hay un poco más. Buenas noches todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bien. Buenas noches, ingeniero. Bueno, bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces comentarios con los dos informes que dieron ahora, tanto el de México como el de La Paz. Pues bueno, desafortunadamente, cuando yo les decía a ustedes que buscar información de fuentes fidedignas, pues desafortunadamente también hay personas que cometen errores por no conocer bien el tema de las definiciones de las cosas. El tema es que, como les decía anteriormente, en el caso de que yo vaya a hacer informes, en el caso de que yo vaya a presentar, ya sea a la fiscalía o a donde sea, debemos de usar los nombres correctos, ¿sí? Para poder explicar los efectos y qué lo causó, ¿cierto? Entonces, en ese momento decía que una deflagración de un calefón, no existe una deflagración en un calefón, ¿sí? Él dice, estamos esperando un grupo especializado, pues bueno, definitivamente él no está especializado, él no sabe lo que está diciendo, digamos, un criterio muy personal. Lo mismo en otros informes que he visto, también de autoridades que dicen que la onda expansiva entre más lejos más fuerte, por ejemplo, ¿cierto? El otro decía que no abrir las ventanas, ¿cierto? Si hay una fuga de gas. Igualmente decía que si le huele a gas, ¿cierto? Está bien, si huele a gas para la gente del común, ¿cierto? Pero para nosotros tendríamos que
definir, y ahora les voy a explicar un tema de cómo se explicó algo, ¿cierto? Pregunta, ¿alguien sabe a qué huele el gas, el GLP de la garrafa? ¿Alguien sabe a qué huele el gas? A ver, tomen nota de esto. ¿A qué huele el gas? El gas, El gas, que bueno, que se le pone un aditivo, en verdad, digamos, no tiene un olor en sí, pero se le debe poner un aditivo para poder percibir. bien. ¿Cómo se llama ese aditivo? Básicamente, Mercaptano. correcto. Entonces, Mercaptano. correcto. Entonces, cuando huele, no huele a gas. ¿A qué huele? A mercaptano. Correcto, ¿cierto? Entonces huele a mercaptano. Entonces ya ustedes saben eso y entonces en la casa ustedes le van a decir a su mamá, oye mamá, huele a mercaptano. Ya no es gas sino a mercaptano. Entonces, ahí es donde viene la figura. Entonces hay personas que huelen el gas. Sí, bueno, el gas es inodoro, insalubre y coloro, ¿cierto? Pero comercialmente, por exigencias internacionales, hay que ponerle el mercaptano. Un porcentaje de mercaptano para que sea percibible al olfato de las personas. Pero hay mucha gente que huele y usa la famosa esponja con agua y jabón, ¿cierto? Entonces detectan dónde está la fuga y le envuelven un trapo, ¿cierto? Ese trapito o con lo que le pongan ahí no evita que haya la fuga de gas. Lo que hace es filtrar el mercaptano. Entonces por eso la gente dice, ya no huele, ¿cierto? Pero desafortunadamente continúa la fuga de gas. Lo que está haciendo es filtrando el mercaptano. En Santa Cruz, en meses pasados, fueron demasiados frecuentes los accidentes con garrafa, ¿sí? Demasiado frecuente, por semana 3, 2, 3, 3, 4 en una, y casi todo el mes estuvo así. Entonces, el problema de no investigar, pues, que es que pues, uno no llega a las conclusiones, ¿cierto? Como eran restaurantes, como fueron casas, como fueron lugares donde las compañías de seguro no intervenían, entonces no hubo una investigación dirigida oficialmente, ¿cierto? Entonces, sin embargo, hicimos un grupo de profesionales, nos fuimos a mirar, a preguntar y todo, porque estaban buscando, porque era muy raro que hubiera tanto evento con garrafas de gas. Entonces, la pregunta era, ¿y usted no olió? O sea, ¿no olía a gas? La gente decía, no olimos a gas. Pero evidentemente había una fuga, evidentemente cuando la gente ingresó al lugar, había gas en el ambiente o había GLP en el ambiente y no olía, ¿cierto? Entonces se hizo un seguimiento, se le hizo un seguimiento a todo, inclusive se hicieron las mediciones correspondientes, las mediciones químicas en laboratorio certificado y todo esto, y resulta que el gas que se estaba envasando no tenía, en algunos casos, del porcentaje, dio 1% nomás de mercaptano. O sea, apenas le ponía mercaptano. Entonces, bueno, continuar una demanda o algo a la empresa que hace esto, pues es complicado, pero a nosotros nos quedó claro que había alguien en algún lugar que no estaba cumpliendo la normativa internacional, nacional e internacional con el tema del mercaptano. Entonces, por eso es importante investigar, ¿cierto? Investigar y obviamente documentarse y con pruebas reales, ¿no? En este caso, los laboratorios, la garrafa, salida de planta, todos esos temas así, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer a detalle, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un evento? O fue explosión o fue deflagración, ¿cierto? Entonces, eso nos va a llevar a un origen. Que por eso les decía ahora, los gases y los vapores. Entonces tenemos que identificar gases, vapores, qué es lo que me genera deflagración, qué es lo que me genera una explosión como tal. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, buenas noches. Una consulta. Bueno, Lo que dime. dijo eso de no abrir las ventanas si hay una fuga de gas, ¿eso es cierto? ¿O qué se No, recomienda? al ¿Qué se contrario, recomendaría? tengo que abrir las ventanas antes de prender un fuego, antes de prender un fósforo, antes de encender un piloto de la estufa. O sea, yo tengo que Exacto. ventilar el área, ¿sí? De hecho, claro, de hecho, cuando se instala la red de gas domiciliario, recuerde que siempre dejan una ventanilla arriba y una ventanilla abajo, ¿sí? Precisamente para que haya esa ventilación, inclusive una ventilación forzada en caso de que entre viento, pues, ¿no? Entonces, es decir, que mantener las ventanas cerradas, pues no es lógico, porque voy a tener confinado el gas, ¿cierto? Si es que sea el caso. Y vamos a ver el video de la explosión aquí en Santa Cruz, que son investigaciones que yo he hecho. Bueno, comentarle un poquito. ¿Alguna pregunta más, Juana? Ya, Ingeniero, una Para, consulta. Buenas noches. dime. En algún curso de capacitación en bomberos me mostraron una gazafa que estaba deforme y también vi una gazafa que ya estaba partes, ¿no? De una gazafa. ¿Por qué sucede esta diferencia? Creo que he explicado o no entendí esa vez. No sé si podría volver a explicar. Que una garrafa que se destrozó, se abrió todo el metal, y otra garrafa que solamente se infló, ¿sí? Sí, esos dos casos. Ya. Ahora, había una mujer, una femenina. sí, ¿Hay otra yo persona? quería consultar, para los casos de incendios así en restaurantes, en casas privadas, ¿no se hace una investigación posterior? La investigación técnica se hace solamente cuando hay un seguro, digamos, que tiene que cubrir. Sí. Sí, porque si no hay un seguro, no hay a quien cobrarle, y el que cobra y el que paga, pues tiene que hacer una investigación. Entonces, si el restaurante, el lugar no está asegurado, pues tiene pérdida total, ¿no? A excepción de que hayan víctimas fatales. Si hay víctimas fatales, le corresponde a la fiscalía por oficio investigar, ¿cierto? Pero ellos investigan algo así como que, bueno, explotó y murió por la explosión, más o menos, ¿cierto? No es muy profunda la investigación, ¿cierto? En cambio, cuando hay una compañía de seguro, sí se investiga a fondo, más aún si es mucho el dinero que se va a pagar. ¿Ve? Entonces, bueno, Gracias, Cintia. bien, de pronto hago una autopresentación.
Permítame un momentico. La llamo después. La llamo después. Me hago una autopresentación. Sí, yo soy, bueno, ingeniero Carlos Sarmiento, yo soy investigador, ¿sí? Yo trabajo para las compañías de reaseguros. ¿Sí? Las compañías de seguros, inicialmente para poder pagar un siniestro, tienen que tener un informe y una autorización de la compañía reaseguradora. Entonces, yo participo con las compañías reaseguradoras, ¿cierto? Mi investigación es independiente a las de las autoridades, ¿cierto? Es una investigación totalmente privada, que obviamente es legal, ¿cierto? Para las compañías de seguro. Entonces, de ahí la experiencia que tengo en investigaciones de incendios aquí en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija y en Cochabamba, ¿sí? Entonces, hay cosas, obviamente yo no puedo mostrar resultados ni imágenes de algunas, pero de la que puedo hacer, sí les voy a mostrar que es la de la casa de la explosión aquí en Santa Cruz, que de hecho es una de las últimas investigaciones que se han hecho. Entonces, en la otra, la garrafa, ahora vamos a ver ese tema del efecto leve y el tema de cuando revienta, porque la que se infló no alcanzó a reventar, ¿cierto? Ahora les voy a explicar bien cómo es que funciona ese vapor o ese líquido dentro de la garrafa, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Eso de la garrafa lo vamos a ver ahora. ¿Tengo que me preguntó? Se me fue por acá. Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, alguna duda? Bueno, vamos en toda la presentación. Ah, yo les decía ayer, R estuvo como hasta las 12 de la noche conectado. Bueno, romper paradigmas es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la presentadora de las noticias dijo, y hubo una deflagración. Pues ella repite lo que dicen los demás. Ella no tiene, los periodistas no tienen ni idea de las cosas realmente, ¿cierto? Ellos repiten lo que alguien dijo. Y si alguien dijo algo mal, ellos lo repiten, ¿cierto? Entonces, me ha pasado también que de pronto están ellos con un término, uno quiere corregirlo, pero ya el titular dice otra cosa. Entonces, mm, yo lo que quiero es que ustedes entiendan el proceso de un evento. Entonces, la explosión no es solamente una explosión. La explosión tuvo un inicio, tuvo esta parte, toda esta parte, tal, y termina en una onda expansiva, ¿cierto? Entonces, una explosión son varias etapas dentro del mismo evento. ¿Se acuerdan ustedes que para investigar un accidente, o mejor dicho, que el accidente es un evento resultado de una cadena, ¿sí? de subeventos, ¿cierto? Entonces, para yo poder investigar la causa raíz de un accidente, yo tengo que generar una matriz de proceso donde desbarato ese evento que hubo, lo desmenuzo y lo voy sacando por partes, hasta llegar en una parte donde fuera falla, ¿cierto? Entonces ahí voy a encontrar una causa raíz. Lo mismo pasa con esto, ¿cierto? Yo tengo una explosión, ya listo, voy a ver los daños, ya hubo una onda expansiva, aquí hay menos daño, aquí hay más daños, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la onda expansiva nunca aumenta a medida que desplaza, ¿no? Entonces, yo voy viendo cada cosa, ¿no? La gente escuchó, a qué hora escuchó, cómo fue, ¿cierto? Entonces, son etapas dentro de un mismo evento, ¿ya? Entonces, empecemos. Vamos a ir por lo macro, por lo grande, ¿cierto? Vamos a definir bueno, qué es un incendio, aunque bueno, ustedes ya lo deben de manejar, pero vamos a repetir. ¿Cuáles son los líquidos inflamables? ¿Cierto? ¿Cuáles son los líquidos inflamables? ¿Ya? ¿Cuáles son los líquidos combustibles? Porque aquí hay una diferencia, ¿no? Entre líquidos inflamables o productos inflamables y productos combustibles, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a ir definiendo, ¿cierto? Los vapores, que tanto les he preguntado, les he dicho, ¿qué es una deflagración? Lo pongo aquí porque los vapores me generan deflagraciones. Esto, por eso les digo que es importante poder definir, ¿sí? ¿Cuál es el origen de? Entonces, los vapores. ¿Qué me genera vapores? Los líquidos. Si los líquidos me generan vapores, ¿dónde un líquido estaban descargando diésel, estaban descargando gasolina? Estos vapores se fueron para allá, encontraron una fuente de ignición y me generó una deflagración. ¿Ven? O sea, es el detalle. Reventar y estallar es diferente a una deflagración, ¿sí? El efecto leve está dentro de estos conceptos de reventar y estallar. ¿Ya? Gases, ¿sí? Y los gases me generan explosiones, ¿ya? Esto así a grandes rasgos, ahorita ya lo vamos a ver todo en conjunto, ¿sí? ¿Me pueden dar ejemplos, por favor, de, de líquidos que generen vapores? Líquidos que generen vapores, vamos. Gasolina. Gasolina. ¿Qué otro producto? Sin repetir, gasolina es uno. ¿Qué otro producto? ¿Cuál? Tiner. El tiner, perfecto, tiner. Alcohol. El alcohol, tiner, gasolina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más líquidos que me generen vapores? En la garrafa de gas que hay adentro. Gas licuado. Ya, pero cuando tú la mueves, ¿qué hay? ¿Se No, mueve el gas butano. licuado? ¿Ah? ¿Me repite, por favor? Propano, butano. Ya, claro, pero cuando yo agarro la garrafa y la muevo, ¿qué se mueve? ¿El butano, el metano y todo eso? ¿O qué es lo que se mueve adentro? Un líquido. Queroseno, ¿será? No, es líquido, es gas licuado. Es que lo que pasa es que el gas habla de licuado, ¿cierto? Pero está en su fase líquida, ¿sí? El GLP está en fase líquida dentro de la garrafa. Entonces, cuando vemos una fuga de gas, no es de gas, es vapor, ¿cierto? De ese licuado que está dentro de la garrafa, ¿cierto? Que está en su fase líquida. Porque si yo le doy la vuelta a la garrafa, ¿cierto? Lo que va a salir es el líquido. Y ese es el más peligroso, porque ese es un condensado, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que diferenciar bien los conceptos, porque el vapor no me genera explosiones, el vapor me genera deflagraciones. Ahora, que estén confinados, ¿cierto? Que ese vapor esté confinado y que se vaya aumentando por la temperatura y las partículas de vapor se evaporen, porque es la característica del vapor, lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Y se me convierta en gas, gaseoso, ¿cierto? Entonces, cuando ya está en su fase gaseosa, tiene otro comportamiento, ¿sí?
tiene otro comportamiento, lo vamos a ver ahora. Entonces, esas fases con las garrafas de gas con el GLP, desde la fase líquida a la fase de vapor a la fase gaseosa, ¿cierto? Porque él pasa por todas esas fases físicas. Entonces, ¿en qué momento estaba esa fase para que hubiera ocurrido este evento? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por las características, si fue una deflagración o fue una explosión. ¿Bien? Entonces, ya con los ejemplos que vamos dando más adelante, pues seguramente me lo van a entender más. Bien. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? Inge, tal vez esa parte donde dijo que el gas era menos peligroso o no explota, o algo, no escuché bien. Ya, el gas explota. Los gases explotan. Yo ahora les voy a explicar así desmenuzadito, por ejemplo, para que me entiendan. Cuando está en fase gaseosa, cuando es gas, hay explosión. Y les voy a explicar por qué. Y cuando está en fase de vapor, ¿sí? Hay deflagración. Es lo contrario que una explosión, ¿cierto? Ahora, cuando están estas fases, hay gente que le llama una deflagración rápida y una deflagración lenta, ¿cierto? Ahora, hay otros conceptos que están manejando con una explosión en caliente y una explosión en frío, ¿sí? Entonces, son conceptos que tenemos que ir entendiendo, ¿cierto? Porque desafortunadamente también hay veces, así como la NFPA 704 que aparece en Internet, y ustedes encuentran toda la lista de productos en el rompito blanco, se distorsionan las ideas, ¿sí? Entonces, de pronto hay algún bombero o hay alguna autoridad o hay alguien que es viral en TikTok o es viral en las redes y él inculca un término, entonces ya todos van así y se va armando esa bola de nieve de paradigmas, ¿cierto? Entonces, yo les voy a explicar ahora con los videos que vamos a ver, con los fenómenos que les voy a explicar, ¿cierto? En qué puede estar cada uno. Pero los vapores generan deflagraciones. Cuando el vapor ya pasa a fase gaseosa, ya me genera una explosión, que es cuando le llaman una deflagración rápida. Y los gases en su estado natural, pues me generan explosiones, ¿ya? Bien. Ay, es tan difícil, voy a Azul explicar algunas cosas. Ya. Permítame un Gracias, Inge. momentito. Dime. Le estaba agradeciendo, gracias, Inge, por la Ah, ya, aclaración. feliz. Gracias a ustedes por colaborar, por participar. Entonces, cuando ustedes preguntan y todo, me mantienen vivo, me mantienen despierto. Si ayer no preguntaba mucho, me está dando más sueño. Entonces, tenemos algunas definiciones de esto. Digo que esto es lo macro porque pues nos vamos a ir a lo bien, a lo más específico. ¿Y qué es una detonación? ¿Sí? Porque es que detonó, pero no saben si explosión o detonó o reventó, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de ubicar en qué momento de cada explosión o de cada deflagración es estos otras definiciones. Bien, bueno. Vamos con un tema de incendios. No es un curso de incendios, es algunos criterios para unificar, ¿cierto? Como definiciones. Ya sabemos que incendio. Ah, bueno, vamos aquí con una cosita. ¿Cómo me definen ustedes? Por favor, vamos a hacer esto. Me van a levantar la manito, me van a poner una manito y yo le doy la palabra, ¿cierto? ¿Cómo me definen conato? ¿Conato de fuego o conato de incendio? ¿Cuál debería ser la definición de conato? ¿Quién dijo yo? Ya, vamos, Ronald. Buenas Pero, noches. Conato de incendio lo definiríamos como cuando se inicia el fuego, ¿no? Cuando todavía tenemos control del fuego para poderlo apagar, incluso, ¿no? Cuando se está encendiendo, es decir, ¿no? La garrafa sin manguera, por ejemplo, pues, está prendiendo y tenemos todavía la oportunidad de extinguir. bien, Ronald. Ahora, Marcelo. Sí, Sí, Marcelo. buenas noches, ingeniero. Conato de incendio es, bueno, básicamente es la iniciación del fuego en el cual podemos tener control todavía para poder realizar la extinción del fuego mediante un extintor, ¿no? Y poder todavía realizar la evacuación del personal que se encuentra en el área. Perfecto, Marcelo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? Bien. Bueno, entonces la Inge, definición que nos da. Dime, Félix. tal vez una duda, Inge. ¿Sería más específico decir que es un conato de fuego y no un conato de incendio? Porque incendio ya es de magnitud, ¿verdad? Correcto, sí, pero de todas maneras, nos vamos a la definición pues, específica de NFPA y todo. Dice que el conato de fuego, ¿sí? Porque, bueno, porque es un incendio el incendio ya es declarado, ¿no? Entonces, conato de fuego. Sí. Cuando es conato de fuego, es un fuego que es descubierto a tiempo y extinguido a tiempo, ¿sí? O sea, no pasó a fase, ¿cierto? A la segunda fase del fuego para que sea ya después un incendio, ¿cierto? Entonces, el conato de fuego es un fuego que es detectado a tiempo y extinguido a tiempo, ¿cierto? Entonces, ya no pasa a la otra fase latente de fuego ni nada. O sea, vimos que se está quemando algo, fuimos con un extintor, como dice el compañero, con un extintor o con dos extintores o con tres extintores, pero lo controlamos, ¿cierto? Entonces, mientras ese fuego se inició, lo descubrimos a tiempo y fue controlado, ahí fue un conato, ¿cierto? Del fuego como tal, conato de fuego, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que los extintores, entonces la definición de extintor, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me recuerda cuál es la definición del extintor? Bueno, Marcelo. el Sí, sí. extintor es un elemento que nos sirve para sofocar, controlar el momento en el cual se inicia un conato de incendio. Bueno, tenemos diferentes clases de fuego, ¿no? A, B, C, D, la K, ¿no? Y hay un último que ha salido para el tema de litio, pero es básicamente un elemento que nos sirve como para el control y uso de sofocación de incendio. Ya, no.
no es de incendio. Los extintores no están diseñados para combatir incendios. Ojo con las definiciones, porque ahí es donde causamos las bolas de nieve, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que manejemos bien las definiciones, ¿cierto? Un incendio ya es declarado. Un incendio es cuando ya no se pueden utilizar métodos básicos como un extintor, sino ya toca ingreso de mangueras y otras cosas, ¿cierto? O redes contra incendio fijas, etcétera, ¿no? Pero los extintores están diseñados para combatir fuegos en su fase incipiente, o sea, conatos de fuego, ¿cierto? Cuando llamamos conato de incendio, como que ya no es conato porque ya es un incendio, ¿sí? Entonces, conato de fuego, ¿ya? Los extintores son equipos que están diseñados para combatir fuegos en su fase incipiente, que es la fase de fuegos, que es la fase de conato, ¿cierto? Entonces, ahora, valga la pena aclarar algunos detallitos aquí. El extintor es el aparato. El extintor es el aparato, el tanque, el manómetro, la manguera, el manubrio, o sea, o la maneta. Ese es el extintor. No es un extinguidor, ¿sí? Es el extintor. ¿Qué vendría a ser el extinguidor entonces? El agente extinguidor. ¿Por qué? Porque yo apago el fuego es con el agente extinguidor, no con el extintor. O sea, yo no le lanzo el extintor al fuego, ¿cierto? Yo activo el aparato, ¿cierto? Que tiene un agente extinguidor que es expulsado por un agente expulsor, ¿ya? Entonces, el extintor es un equipo, la parte física externa del aparato. El agente extinguidor es lo que está por dentro, polvo químico seco, CO2, agua, ¿cierto? Cualquier otro producto. Y el agente expulsor sí debe ser un agente o un gas inerte, ¿cierto? Y ese es el otro problema, que hay empresas que recargan extintores, ¿sí? Y en el CICSI, el bombero o la autoridad que vaya a darle la autorización a un local para funcionamiento con el tema del CICSI, él va a responder por el tema de que los extintores estén bien recargados. Y eso es una trampa mortal, porque muchas empresas recargan extintores con aire, ¿cierto? O sea, no compran nitrógeno, sino agarran un compresor normal y le meten aire, ¿cierto? Ya hemos tenido investigaciones de incendios donde los extintores estaban recargados con aire y no con nitrógeno, ¿ven? Entonces, se usa nitrógeno porque es más común y es más económico. Entonces tenemos un extintor de 12 kilos recargado con un agente extinguidor polvo químico seco ABC, ¿sí? Y presurizado con nitrógeno. Entonces, aquí viene la otra gran estafa, lo digo abierto, este es un comentario muy personal, lo digo y lo sostengo, viene la estafa de muchas empresas que recargan extintores. Y es que es sencillo, o sea, es muy chistoso. Y es con el visto bueno de la gente de seguridad y de la gente de seguridad, porque el administrativo pues paga lo que el de seguridad dice. Si el extintor dice 12 kilos, a ver, pregunto, necesito que levanten la mano. Si el extintor dice que es de una capacidad de 10 kilos, que es lo más común, tiene una capacidad de 10 kilos, ¿cuánto debe pesar el extintor? Dice, hay capacidad 10 kilos. ¿Cuánto debe pesar el extintor? Señor, buenas noches. Debería pesar 10 kilos más el peso del tanque, ¿no? Del tanque del extintor. Correcto. Entonces, pero muy pocas empresas tienen un control de recarga de extintores. Pero muy pocas empresas tienen un inventario real de los extintores. Cuando yo digo un inventario real, ¿qué significa? No es que el uno está en recepción, el dos está en parqueo, el tres está allá, no sé eso tanto, ¿sí? Obviamente por tema de ubicación, pues sí, yo tengo que ubicarlos. Pero vamos a hacer esto. Si la capacidad del extintor es de 10 kilos, ¿cierto? Y debería pesar más, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son los datos que yo debo tener en cuenta? Vamos a hablar un poquito de esto. Peso bruto, tara y nominal. Bruto, tara y nominal. ¿Cuál sería el peso tara? El peso tara sería el peso del contenedor del tanque, ¿no, señor? Del extintor. Del extintor. Del extintor. Del extintor desocupado. ¿Sí? Exacto, vacío. Del vacío, ¿no? Obviamente con todos sus componentes, con el manómetro, la manguera y todo. El extintor vacío es un peso tara, ¿sí? Y yo tengo que saber cuánto pesa mi extintor, ¿cierto? Ahora, el peso nominal, ¿cuál es? 10 kilos. ¿Y el peso bruto cuál sería? ¿El peso bruto cuál sería? Vamos, Víctor. La sumatoria de los dos. La tara y el... Vamos, Félix. La sumatoria de los dos, de la tara Sí, y claro. el nominal. Nominación. Claro, sí, el neto, el tara y neto, ¿cierto? Entonces, el tara neto, que está haciendo nominal, tara neto, y el completo tendrá que pesarme aproximadamente unos 12 kilos. Pero des en cuenta que ustedes mandan a recargar, o la gente de seguridad o la empresa mandan a recargar un extintor de 10 kilos, y se lo pesan y pesa 10 kilos, y le cobran 10 kilos. O sea, le están dando en la cabeza con 2 kilos, mínimo con 2 kilos. Y la gente es contenta dejándose estafar, esas son bellezas, están contentos con el proveedor, ¿sí? A menos que, no sé, si ustedes conocen alguna empresa que haga la diferenciación entre tara, bruto y neto, sería espectacular. Sí, que me cuente para yo no hablar cosas que no son. Pero hasta ahora yo no conozco ninguna. Pero por eso es que es tan bonito el negocio de la recarga de los extintores. Pues así cualquiera le va bien, ¿no? Entonces, es una crítica constructiva. ¿Ya? Es algo para que ustedes lo tengan en cuenta como profesionales. Cuando vayan a alguna empresa, entonces ustedes digan, bueno, nosotros le podemos administrar todo lo que es el tema de extintores, red contra incendio, entre esos extintores. Ah, pero a usted, señor empresario, mire, usted está pagando 12 kilos, está pagando 10 kilos, pero le están pesando el extintor con todo, ¿cierto? Entonces ya usted, imagínese una empresa que tiene 250, 60 extintores,
¿cierto? De a 2 kilos que le estén cobrando de más, es harta plata, ¿ve? Entonces, hay que tener en cuenta eso con el extintor. Extintor, agente extinguidor y agente expulsor. Peso bruto, peso tara, peso neto, ¿cierto? O el peso nominal, ¿ya? Bien. Entonces, el conato, el conato que es un fuego en su fase incipiente que es descubierto y controlado a tiempo por un extintor. No, vuelvo y hago énfasis, de pronto pues por ahí cometemos el error de decir que el extintor para incendios, no, un extintor no apaga incendios. Entonces, bajo esta lógica, entonces, ¿será lógico que en un estudio de carga de fuego yo determine cuántos extintores se deben usar en caso de incendio? No, no es. O sea, yo no puedo decir en caso de que la carga de fuego de aquí, por decir algo, son 20.000 kilocalorías. Entonces necesito 25 extintores, que es lo que me pasó en una empresa, en un banco. Que el gerente me llama, la gerencia la sugerencia me llama y me dice, Carlos, pero o sea, aquí nuestro consultor nos dijo que necesitamos 25 extintores en este espacio pequeño. Y yo le digo, bueno, o sea, son los que hacen cargas de fuego así, que porque la carga de fuego dice eso. Entonces, no es así. O sea, los extintores no apagan incendios. La carga de fuego no es para determinar extintores. Ya, eso hay que dejarlo claro. Entonces, cuando el fuego es descubierto en su fase inicial, ¿sí? Ahora viene otra pregunta. Yo descubro un fuego, acudo con mi extintor. Vino otro compañero con extintor y vino otro compañero, y entre los tres controlamos ese fuego en su fase incipiente. Hasta ahí fue un conato de fuego, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo activo la evacuación de todo el personal o del personal? Manito arriba y le doy la palabra. ¿Cuándo activo la evacuación? Herbert, Buenas noches, ingeniero. Levanté la mano porque yo tenía una pregunta. ya dale. Acerca de la presurización que nos menciona que algunos lo hacen con aire y otros con nitrógeno. ¿Cuál es, digamos, una forma de verificar, digamos, de nuestro proveedor con cuál está trabajando, si con aire o con nitrógeno? Bueno, una forma es visita física al taller, aunque muchos nos hemos encontrado con que dicen que no pueden entrar porque son sustancias controladas o que porque el procedimiento del contratista no permite que entre nadie. Ahí es porque hay trampa. Si no me dejan entrar es porque hay trampa. Y el otro es con laboratorio. Si lo otro es con laboratorio, no hay de otra forma. ¿Bien? No, muchas gracias, ingeniero. Bien. Ever fue el otro. Y después sigue Marcelo. Ever. Yo soy el que preguntó. Ya. Ahora sí, Marcelo. Y después Víctor. Marcelo. Bueno, yo creo que cuando ya se sale de control, el parte del juego, hay que activar lo que es el protocolo de emergencia, ¿no? Y empezar con lo que es la evacuación del personal al punto de reunión. Bien. Correcto. Víctor. Lo Gracias, propio, Marcelo. buenas noches. Lo propio, cuando el fuego no puede ser controlado, ¿no? En los primeros minutos, entonces se debe sonar el plan de contingencia, sus alarmas y evacuar el personal. Bien, correcto. Mientras sea un conato de fuego, no hay que evacuar. Entonces, por eso es importante el criterio del jefe de brigada o del jefe de piso o de la persona que pongamos responsable de esto, ¿cierto? Él se da cuenta que ya no lo logramos controlar con 2, 3, 4 extintores, en ese momento se activa la alarma. Pero vuelvo y hago otra pregunta con un ejemplo que les voy a dar. En la planta tenemos 4 alas, o sea, tenemos 4 tinglados diferentes, ¿sí? Administrativo, por ejemplo, bodegas, bodega y otra planta de producción, por ejemplo. Entonces, tengo incendio en una bodega. ¿Evacúo todo o evacúo solo esa bodega en ese momento? Manito arriba. ¿Evacúo todas las 4 secciones o solamente la que se está incendiando? Marcelo. Marcelo. Yo creo que se debería, por el tema de seguridad, evacuar a todo el personal, ¿no? de las bodegas, de la parte de producción. ¿Por qué? Porque el fuego puede extenderse, ¿no? No sabemos realmente cuál ha sido la causa. Puede ser, no sé, manejo de una sustancia química o puede ser un GLP o tal vez, no sé, ha explotado algo. Pero sería bueno nomás evacuar a todo el personal, hacer un recuento del personal que es en punto de reunión para tener la seguridad, ¿no? Que todo el personal está desbordado, ¿no? Bien. Gracias. Félix y después Arnold. Concuerdo, Inge, debería Bueno, evacuarse todo. Ya es un incendio declarado, ya salido de control. Entonces, al salirse de control ya prácticamente ya no se podía atender de manera inicial, ¿no? Entonces, hay que evacuar todo. Bien. Arnold. Y buenas noches, casi ya lo mismo, dije, sería. Tendrían que evacuar todo el personal en el punto de encuentro y contar a todo el personal, en todo caso. Bien. Comentario personal. Están muy mecanizados ustedes. ¿Ever va a hablar algo? Sí, ingeniero, yo considero que quizás también tendría que ver el criterio del encargado de seguridad para resguardar, ¿no? En el caso de que exista materiales que tengan mucha carga de fuego, ¿no? Entonces, en tal caso, quizás incluso no solo los 4, dependiendo del contenido que haya dentro de los galpones, incluso podrían evacuar mucho más allá, o quizás no es tan necesario, menos. Yo creo que ahí tendría que ver mucho del conocimiento de todo lo que se está almacenando. Perfecto. Arnold, otra vez, ¿te quieres decir algo? Arnold.
Bien. No, ingeniero, no. Inge, Inge, No, ingeniero, está bien. Inge, Gracias. Fernando. Franklin. Franklin. Yo, a mi criterio, lo que sucede es que en el plan de emergencias, ahí es donde se ha analizado previamente qué tipo de riesgos existen. Algún plan de emergencia tenía una evacuación parcial, y eso sería de un área, ¿no? Pero para eso, necesariamente, el personal tiene que conocer lo que viene a ser el plan de emergencias, porque ahí ya se ha analizado. No es algo que se está improvisando. Por eso puede ser una evacuación parcial, donde puede ser toda esa área, o si lo han hecho una evacuación general, y quizás ha tocado más de 40 segundos su alarma, entonces tienen que evacuar todos los galpones para este ejemplo, ¿no? Ese es mi criterio, ¿no? No, correcto, bien. Entonces, es que este tema de la seguridad y el tema de incendios es bien detalloso, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes conoce la NFPA 600? ¿Conocen la NFPA 600? ¿De qué se trata? Bien. La NFPA 600 y la NFPA 1081. En la NFPA 1081 me dice el entrenamiento que deben de tener los brigadistas, ¿sí? Brigada incipiente, brigada profesional, etcétera, ¿cierto? Y en la NFPA 600 me habla de la administración de la brigada y de las emergencias. Entonces, como dice Franklin, todo esto depende de la hiper, y la hiper me genera mi plan de respuesta a emergencias, ¿cierto? Que es diferente al plan de contingencia. Entonces, mi plan de respuesta a emergencias en general, ¿cierto? El contingencia es a una en específica. Entonces, mi plan de emergencia me va a decir, en caso de incendio, tengo un plan de contingencia. En caso de terremoto, en caso de esto, en caso de aquello. Entonces, si hay un conato de fuego, ¿cierto? Y se nos está saliendo de las manos, pero en mi procedimiento, ¿cierto? En el plan de administración de la emergencia y mi plan de contingencia, me dice que si esta parte se empieza a incendiar, no va a influir en la parte administrativa, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, o no va a influir en otras áreas y estoy hablando de pronto de empresas grandes, ¿cierto? Porque obviamente en un edificio, pues bueno, todo está comprometido, ¿cierto? Pero en edificios grandes donde tenemos instalaciones aparte, no es necesario evacuar a todos con ese tema. Entonces, hay un curso que es necesario que en algún momento de su vida profesional lo hagan, ¿cierto? Que es el de tema de administración con el tema de pérdidas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un cálculo de pérdidas, porque eso sí me lo pide la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que es muy caro de pronto evacuar todo si no era necesario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay empresas que hacen simulacros muy costosos, ¿sí? Por ejemplo, hay un herido en la bodega, ¿sí? Hay un herido ahí en el parqueo y evacúan a todo el edificio porque hay un herido, ¿cierto? Y eso que es un simulacro. Entonces, no tiene razón de ser. Si hay una persona que quedó herida allá en el parqueo o allá en la oficina y todo, no tienen por qué evacuar a todo el edificio, ¿cierto? Pero hay mucha gente en seguridad que no, que por seguridad, que para qué eso, no es necesario, ¿sí? El tema de manejo y control de pérdidas. Manejo y control de pérdidas. O sea, cuando hacen los simulacros así, que no son necesarios, hay pérdidas, ¿cierto? Entonces, hay costos indirectos que muchas veces la gerencia los percibe, pero no los conoce. Y la gente que organiza los simulacros, ni idea de esos costos adicionales o esos costos indirectos, o esos costos ocultos de un simulacro mal hecho. Entonces, conato de fuego. Descubierto, un fuego descubierto y extinguido a tiempo. ¿Con qué? Con extintores. Como lo descubrimos a tiempo, no vamos a evacuar todo el edificio, ¿cierto? Si tenemos un buen plan de respuesta a emergencia y unos planes de contingencia bien específicos, entonces, bueno, vamos a evacuar lo que sea necesario. Si es necesario todo, pues todo, ¿cierto? ¿A dónde? Al punto de reunión. El famoso conteo, listo, se hace conteo y toda la cosa siempre y cuando la emergencia continúe adentro, ¿cierto? Porque es que vuelve a ser algo de fácil. A veces se hacen simulacros como fuera un conato de fuego y evacúan todo el edificio. ¿Sí? Es súper costoso eso. Bien, entonces, de ahí la importancia de poder manejar los términos de una forma adecuada, ¿no? ¿Estamos? Bien. Las explosiones de camiones cisternas son algunos de los incidentes más espectaculares y peligrosos que pueden ocurrir en las carreteras. Basta con una chispa, un error de cálculo o un mal giro para convertir una autopista en un infierno de fuego y metal retorcido. En este vídeo vamos a recorrer algunas de las explosiones más impactantes que se han captado, desde enormes columnas de fuego elevándose al cielo hasta momentos en que el conductor logra escapar en el último segundo. Veremos incidentes en los que miles de litros de gasolina, diésel y otros líquidos inflamables desatan explosiones de proporciones devastadoras, generando escenas que parecen sacadas de una película de acción, pero que son aterradoramente reales. Prepárate para descubrir cómo un pequeño error puede terminar en una explosión y cómo, en algunos casos, la rapidez de los equipos de emergencia es lo único que evita un desastre aún mayor. Número 10. Esta escena es digna de película, pero fue una impactante realidad en la provincia china de Hebei. Un camión cisterna cargado con gas natural licuado sufrió un accidente catastrófico en la autopista Beijing-Harbin, dejando a todos atónitos. El vehículo volcó y comenzó a derramar gas sobre la carretera. Segundos después, una chispa desató una gigantesca bola de fuego que se extendió rápidamente, provocando el pánico mientras los conductores huían desesperadamente. Un automovilista capturó el momento exacto en vídeo, mostrando cómo el gas se enciende y la explosión envuelve la escena, iluminando el entorno y envolviendo vehículos en llamas. Los dos ocupantes del camión fueron trasladados al hospital con graves quemaduras. Sorprendentemente, ningún conductor en la zona resultó herido, aunque varios coches quedaron consumidos por las llamas. Número 9.
Un choque devastador en una autopista cerca del aeropuerto de Bolonia, en Italia, dejó al menos 2 víctimas y más de 60 heridos. Todo comenzó cuando un camión cargado de coches colisionó en un puente con un camión cisterna lleno de materiales inflamables. La explosión fue tan violenta que envolvió la zona en llamas y una espesa nube de humo negro, causando el colapso parcial del puente. Las imágenes muestran la magnitud del desastre, fuego y destrucción, mientras una columna de humo se alzaba sobre la carretera. Muchas personas resultaron heridas por los escombros y cristales proyectados tras la explosión. Los bomberos lograron apagar el incendio y trabajan en determinar la causa exacta del choque y la cifra total de víctimas. Un vídeo publicado por los bomberos muestra el caos, con el camión destrozado y el humo elevándose en la autopista. Número 8. Un camión de bombeo de cemento se incendió, provocando la explosión de su cabina frontal, y todo fue captado en vivo por un helicóptero de noticias. El accidente ocurrió cuando el brazo extensible del camión hizo contacto con líneas de alta tensión, desatando un incendio de gran magnitud. Una espesa columna de humo negro se alzó mientras las llamas consumían el vehículo. Por suerte, el operador del camión logró escapar sin heridas. Tras un arduo trabajo, los bomberos consiguieron controlar el fuego después de que las líneas eléctricas cedieran ante el calor extremo. Este impactante incidente dejó a unos 1.200 hogares sin electricidad en la zona. Las imágenes capturaron la intensidad del fuego y la rápida actuación de los equipos de emergencia en un día que muchos no olvidarán. Número 7. Este momento de caos total fue grabado en la autopista I-5 en el centro de Seattle. Un testigo capturó en vídeo el instante en que un camión cisterna explotó, enviando un contenedor de oxígeno líquido en llamas por la carretera. Todo comenzó cuando un vehículo de soldadura se incendió, desencadenando una serie de explosiones que duraron al menos 30 minutos. Las autoridades cerraron los carriles en dirección sur y el tráfico quedó paralizado durante horas. Las imágenes muestran el poder de las explosiones y el fuego que se propagó rápidamente. El Departamento de Bomberos de Seattle informó que, milagrosamente, no hubo heridos. El vehículo transportaba sustancias peligrosas como oxígeno, acetileno, propano y argón. Finalmente, después de un arduo trabajo, las vías se reabrieron, devolviendo la normalidad al tránsito en el centro de la ciudad. 6. Un camión de 18 ruedas explotó en una autopista de Luisiana y todo fue captado por una cámara de tablero. La policía informó que el vehículo transportaba casi 4.000 litros de gasolina cuando chocó por detrás con un camión volquete que avanzaba lentamente en la Interestatal 310, al oeste de Nueva Orleans. El impacto fue devastador. Las imágenes capturadas muestran la magnitud de la explosión, con llamas envolviendo la carretera y creando un caos absoluto. Una escena que refleja lo rápido que una situación normal en la carretera puede transformarse en una tragedia absoluta. Número 5. Un camión cisterna que transportaba líquidos inflamables perdió el control en una autopista de Maryland y se estrelló contra un árbol, provocando una explosión que lanzó llamas y humo al cielo y dañó casas y vehículos cercanos. Las imágenes muestran el fuego arrasando el área mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener el desastre. El camión transportaba gasolina y diésel, materiales que fueron controlados después de horas de trabajo por los bomberos. Afortunadamente, los líquidos peligrosos no llegaron al arroyo cercano, evitando una catástrofe ambiental mayor. Número 4. Un camión cisterna que transportaba combustible se volcó en la autopista I-95 cerca del puente Gold Star en Connecticut, desatando un incendio masivo que paralizó la zona por horas. El accidente, provocado por un posible reventón de neumático de un vehículo de pasajeros, llevó al camión a chocar y volcarse, derramando unos 2.200 galones de combustible e incendiando un infierno de fuego y humo negro visible desde lejos. Equipos de emergencia, incluidos bomberos de Rhode Island, acudieron al lugar para controlar las llamas. El derrame de combustible llegó al río Támesis, pero las autoridades lograron contenerlo en un 85%. Parte del puente resultó tan dañado que tuvo que ser demolido y reconstruido. Número 3. Un camión cisterna cargado con más de 50.000 litros de gasolina chocó contra el divisor central en la I-75 en Troy, provocando una explosión masiva y un incendio que duró cerca de 2 horas. Las impactantes imágenes captadas por una cámara de tablero muestran cómo el camión, que circulaba en el carril central, de repente se desvió hacia la izquierda, esquivando por poco a un sur antes de colisionar con la barrera de concreto. Finalmente, un camión de espuma fue necesario para apagar las llamas. El conductor, un hombre de 46 años de Michigan, logró salir y fue trasladado al hospital con heridas leves y afortunadamente nadie más resultó herido. Número 2. Un camión cisterna pequeño, cargado con más de 18.000 litros de diésel, se incendió en medio de la carretera, obligando a los bomberos a evacuar un vecindario cercano. Todo comenzó cuando la conductora del camión, detenida en una intersección, notó humo saliendo del motor. En cuestión de minutos, el fuego se propagó desde el motor hasta la cabina y avanzó hacia el tanque de combustible. La conductora logró escapar sin heridas antes de que las llamas consumieran el vehículo. Los bomberos llegaron rápidamente, pero necesitaron usar espuma para combatir el fuego, ya que el agua es ineficaz contra líquidos inflamables. Tras más de 2 horas de lucha, las llamas fueron controladas. Un sistema de alerta evacuó a unos 700 residentes en un radio de 800 metros. Tras varias horas fuera, pudieron regresar a sus hogares. Número 1. Un camión cisterna volcó en una rampa de salida de la autopista 99 en el condado de Merced, California, provocando una explosión en llamas y un escenario de caos total. Las autoridades informaron que el conductor, cuya identidad no ha sido revelada, perdió el control mientras salía de la autopista en dirección sur, y el camión se salió de la vía, estallando en llamas tras el impacto.
La explosión resultante dejó una gran zona en llamas cerca de la autopista, lo que llevó a un despliegue de Cal Fire y otros servicios de emergencia para contener el incendio y evitar mayores daños. Bien. Entonces, claro, es un documental, le abrimos cualquier cosa, dicen explosiones, gasolina, ¿cierto? Diésel. ¿Ve? Entonces, hablan de líquidos inflamables. Bueno, esta se perdona porque son videos viejos. Líquidos inflamables, hablamos de que son cómo el FPA define lo que es un líquido inflamable. Pero antes, y esto es una primicia vieja, ¿cierto? Porque todavía mucha gente en los sistemas de gestión, como es copy-paste, no han hecho los cambios, ¿cierto? Ahí es donde yo me cuenta que hay un copy-paste. Hay que utilizar los términos adecuados y hay que leer y hay que estar actualizado, ¿cierto? Ya no se llaman líquidos inflamables, ¿sí? Ya no se llaman, desde el 2021, la norma NFPA 30 llama líquidos incendiables, ¿sí? Esto, como les digo, es una primicia para ustedes. Todavía mucha gente en Bolivia, en sus planes de contingencia, sistemas de gestión, señaléctica, y todo eso, todavía usan el término de inflamables. Desde el 2021 NFPA ya no los llama inflamables, simplemente los llama incendiables, ¿cierto? Aunque se mantienen las teorías de las temperaturas, ¿cierto? ¿Pero por qué incendiables? Porque se queman. ¿Sí? Si no se quemaran, no serían incendiables. Y que cuando están con fuego, elevan tanto la temperatura de que continúa esa reacción en cadena química que se va quemando todo y va aumentando la temperatura, ¿cierto? Aumenta la temperatura. Por eso el diésel ya no es un combustible, antes se le decía un combustible que no era inflamable porque no ardía rápido, ¿cierto? Pero resulta que cuando ya está quemando el diésel, eleva la temperatura a alto. Bueno, se me fue algo que la temperatura de gas. Ah, mira, con los vapores. Bueno, aunque vamos a ver vapores más adelante, pero me hablaban del thinner y me hablaban de la gasolina, ¿cierto? Y el alcohol. Entonces, tanto el thinner, la gasolina y el alcohol tienen temperaturas diferentes de evaporación, ¿sí? De evaporación. Entonces, de esos vapores hay lo que es, por ejemplo, el del alcohol y el del thinner son vapores livianos, ¿sí? Pero el de la gasolina es un vapor pesado. Por eso cuando vemos, ya no es que no lo foto, cuando vemos un incendio con gasolina, se expande muy rápido por debajo, ¿sí? Por la parte baja se expande muy rápido porque los vapores de la gasolina son pesados. Fácilmente se nos van para una alcantarilla, ¿sí? Como vapores se van para una alcantarilla. Entonces ahí viene otra vez el problema que hablábamos ayer. Van a la alcantarilla y se me revuelve con ácido sulfídrico. Entonces, ahí sí que tenemos un problema grave, ¿cierto? El ácido sulfídrico, el HOCS, ¿se acuerdan cuál es ese? El HOCS, el sulfídrico. ¿Por qué en un parque industrial donde hay faenaje de animales, pues generalmente pollos, ¿cierto? Pollos, chancherías, o sacrifican ganado, ¿cierto? ¿Por qué es tan peligroso el sulfídrico? El ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es altamente explosivo, ¿sí? Y el ácido sulfídrico es el que se genera por la descomposición orgánica. Entonces, una alcantarilla cerca de un matadero, una alcantarilla en una industria donde las aguas residuales de los pollos, la sangre, todo eso va ahí, es súper complicado. Por eso los parques industriales son de altísimo riesgo, son peligrosos de alto riesgo, ¿cierto? Porque ahí tenemos residuos de todo. Bien. Entonces, tomen nota de esto, NFPA 30, edición 2021, aunque en el título de la NFPA habla de líquidos inflamables, pero en su interior, en la última revisión del 2021, ya elimina ese concepto y lo manejan como líquidos incendiables. Pasa algo parecido con el código de tránsito. El código de tránsito ya no es código de tránsito, es ley de tránsito, pero todavía siguen imprimiendo libros y todo, y hasta las mismas autoridades hablan del código de tránsito. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿cierto? En el interior de la norma, en la edición 2021, habla de líquidos incendiables, aunque el título se mantiene porque así lo siguen imprimiendo, ¿sí? Entonces, ya saben, ya no son líquidos inflamables, sino son líquidos incendiables. Bien. ¿Qué es un punto de inflamación? El IPL, Inflammation Point, temperatura mínima a la que un líquido incendiable desprende suficientes vapores como para que se inflamen en presencia de una fuente de ignición. Entonces, alcohol tiene gasolina. El que se nos va a prender más fácil es el de alcohol, ¿sí? De pronto, después, si nosotros vamos a la ficha técnica del producto, vamos a ver su punto de inflamación. Ese punto de inflamación está en la ficha técnica. Aquí no tenemos que inventarnos nada, está en la ficha técnica. Entonces me dice cuál es su punto de inflamación. Entonces, el alcohol, pues se evapora mucho más fácil que el thinner, ¿sí? Aunque el thinner y el alcohol se evaporan mucho más fácil que la gasolina. Entonces, el alcohol tiene su punto de inflamación más alto que los otros dos, ¿cierto? Entonces, de ahí que por eso tenemos que averiguar cuáles son los productos que están almacenando, cuáles son los productos con los que están trabajando. Son líquidos, ya esto se evapora, y su punto de ignición está, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos teniendo datos para poder definir si fue explosión o deflagración y también como parte de investigación del incendio. El líquido incendiable, de acuerdo al código de líquidos inflamables y combustibles, ¿cierto? Porque así se llama el código, pero ya sabemos que en 2021 me dice que son incendiables. Aquellos que tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 37.8 grados centígrados, que son clase 1, ¿sí? Por debajo de 37.8 grados centígrados, ¿ya? Tienen su inflamabilidad. Entonces, su temperatura normal, ¿cierto? Normal del producto es X. Entonces, cuando es por debajo de esto, se evapora mucho más rápido, entonces se prende mucho más fácil, ¿cierto? Por el punto de inflamabilidad, por debajo de 37.8 grados, líquidos incendiables, ¿sí? Ahora más los líquidos combustibles.
Los líquidos combustibles, también de acuerdo al código, a la NFPA, me dice que son aquellos que con un punto de inflamabilidad igual o superior a 37,8 grados centígrados en clase 2 y clase 3. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el alquitrán, el tiner, las grasas, aceites, ¿cierto? Porque ellos necesitan un poquito más de temperatura para que hagan su combustión. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Gracias. ¿Preguntas? Vamos, Félix. Una aclaradita, esto del gas sulfídrico, yo siempre pensé que era tóxico, tal vez a ciertas concentraciones inflamables. Y además es súper tóxico, ¿no? Con 8 partes por millón ya genera una toxicidad, ¿no? Te acuerdas que son 8 partes por millón en 8 horas, ¿no? Máximo 10 partes por millón, pero no hay para qué arriesgar. Entonces, es altamente tóxico y altamente incendiario, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el sulfídrico tiene una característica que también es un vapor pesado. Entonces, por eso en las partes bajas del pozo, en la parte baja de donde se genera el sulfídrico, siempre va a estar mucho más abajo, ¿no? O sea, cuando digo mucho más abajo es, por ejemplo, de la superficie unos 10 centímetros, unos 20 centímetros, ahí vamos a tener una gran cantidad de sulfídrico. Pero de hecho es más venenoso que inflamable, ¿no? O incendiario. No, Es ya, correcto. entonces, inflamable cuando es con vapor y no gas. Dime. ¿Sería inflamable cuando es vapor? No, inflamable por el tema de la temperatura. Sí, por el tema de la temperatura. Claro, porque ahora, por ejemplo, tenemos los gases, ¿cierto? Los gases, y los gases pues son más sensibles a la temperatura. Con una chispa de menos grados centígrados ya se activa, ¿no? Pero entonces el sulfídrico, la principal característica del sulfídrico es que es tóxico. ¿Cuántas partes por millón se pueden tener sin protección? 8 partes por millón. De ahí para arriba. Pero el problema es que cuando un pozo tiene sulfídrico, por ejemplo, en un pozo, son 1000 partes por millón, 800 partes por millón, ¿no? Entonces, con un momento que usted respire sulfídrico, ¡pum! Ahí queda, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Olor a huevo podrido, dañan las fosas nasales y hasta ahí fue su vida. Ahora, en las alcantarillas, cuando huele mucho a huevo podrido, es peligroso porque hay una buena concentración de sulfídrico. Bien. ¿Preguntas? Bien, gracias. No, bien, gracias a ustedes. Yo les agradezco la participación, nuevamente les digo. Bien. Inge, la temperatura de inflamabilidad igual o superior a 37,8 grados centígrados, ¿aplica en todas las regiones o hay alguna diferencia por ubicación geográfica y altitud? Sí, claro. Claro. Entonces, esas son las conversiones que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque efectivamente, a mayor altitud, pues me va a cambiar esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también tener muy en cuenta hacer las conversiones, cosa que la verdad no se hace, ¿cierto? Se hace, ¿sabe dónde se hace eso? Pero no por un tema de incendio o no por un tema de seguridad, sino un tema de aduana o un tema de control de carga, ¿cierto? Ellos en la carga se calcula el tema de altura, presión barométrica, etcétera, todo eso, pero para un tema de que la carga que sale de Santa Cruz cuando llega a La Paz, pues tiene otras características de peso y de viscosidad, y etcétera, ¿no? Pero eso lo hace el transporte de aduana o el ente que controla lo que transporta, pero no por un tema de prevención de incendio. Pero, ¿qué significa eso? Nos sirve como referencia para el estudio del comportamiento de estos productos químicos. ¿Ven? ¿Ok, Silvia? Sí, gracias, Inge. Bien. Bueno, vamos a descansar 15 minuticos y continuamos, ¿correcto? Buenas. Bueno, continuamos. ¿Están ahí? ¿Pasamos? Sí, ingeniero. Bien. Ya hablamos que los líquidos combustibles, su temperatura, 38 grados. Obviamente esas temperaturas están dadas a nivel del mar, ¿no? Entonces ya cualquier movimiento, altura, todo esto, pues tenemos que hacer las conversiones y temas de pérdidas, vaporización, el transporte y todo eso, ¿no? Y en su almacenamiento de igual forma. Bueno, ¿qué es una deflagración realmente? ¿Sí? ¿Qué es una deflagración? Vamos a ver. Dice que es una deflagración. Cuando arde una sustancia súbitamente con llama y sin la explosión. Todavía no hemos definido bien la explosión. ¿Sí? Con llama pero sin explosión. Entonces, deje cuenta. Tiene un aerosol. El aerosol sale, pero en el momento en que tiene contacto con una fuente de ignición, se prende. ¿Sí? Entonces, estos vapores, ¿sí? Cuando encuentran la fuente de ignición, van a arder. En este caso, como la presión de esto va hacia arriba, pues entonces el fuego va acompañado con el combustible que lleva presión, ¿cierto? Que es diferente cuando se expande en la atmósfera sin presión. ¿Ya? Entonces, aquí hay una presión y pues obviamente dirige hacia allá. Entonces, arde súbitamente, ¿sí? Con llama, pero sin explosión. Una deflagración produce reacciones que resultan iguales a las generadas por una combustión, ¿cierto? Combustión cuando está quemando el combustible. Se desarrolla rápidamente un proceso de oxidación que provoca la aparición de la llama. Entonces tenemos el combustible en el ambiente, ¿cierto? Entonces tiene una fuente de ignición, ¿sí? Y se desarrolla rápidamente un proceso de oxidación que provoca la aparición de la llama. Esta llama, debido a la difusión térmica, puede avanzar, ¿sí? Entonces, cuando habla difusión térmica, tenemos el gas, el vapor, GLP, por ejemplo, esparcido, ¿cierto? Entonces, cuando se está expandiendo, encuentra una fuente de ignición. De donde encuentra la fuente de ignición, se viene quemando, o sea, de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vapor se va expandiendo, ¿sí? Se va expandiendo. El vapor se va expandiendo. El líquido llega a determinada temperatura o bajo presión, que es, por ejemplo, el GLP, que está bajo presión. Entonces, se sale, se fuga, se expande, se forma una nube, encuentra una fuente de ignición y de allá viene hacia adentro, ¿cierto? Entonces, viene así, viene adentro y expande, ¿cierto?
térmica puede avanzar a medida que va encontrando el combustible, que en este caso está en forma de vapor, ¿cierto? Que el vapor haya salido con presión y se haya expandido, ¿cierto? Se haya expandido y extendido, pues es otra cosa, ¿no? Pero eso es una deflagración. Mucha gente lo llama explosión, pero realmente no es una explosión desde el punto de vista técnico, es una deflagración, ¿ya? Vuelvo y explico, y explico. Ahora antes de que me olvide. Un gas, un GDP, ¿cierto? Está en estado líquido, ¿cierto? Bajo presión. Se rompe el recipiente, aumenta su volumen porque es un gas que está, es un producto que está comprimido, un criogénico en este caso, está comprimido, se rompe, amplía muchas veces, se expande, ¿sí? Se extiende, o sea, se expande cuando aumenta de volumen, se extiende en área, encuentra una fuente de ignición y ahí quema, ¿cierto? Pero quema de afuera hacia adentro, donde encuentre la fuente de ignición. Ahí nos damos cuenta que fue un vapor lo que ardió. ¿Ya? No hubo una explosión como tal, no generó una onda expansiva como tal, ¿cierto? O la onda expansiva que generó fue por debajo de la velocidad del sonido, ¿ya? Fue subsónica, ¿ya? Veamos, veamos, des en cuenta cómo se comporta la llama, que no es expansiva, sino se va, es para el centro. Vea bien este video. Ve, la gente corre, mire la llama, y mire para dónde va. Toda vuelve al centro. ¿Sí? Fue capturada por una Se expande y se extiende. registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. En las imágenes se observa cómo una nube de gas se aproxima a varios vehículos. Segundos después, se ve a personas correr para evitar las llamas. Asimismo, se aprecia un camión de pasajeros acelerar para huir del fuego. La tarde de ese 10 de septiembre, en el Puente de la Concordia, una pipa de 49 litros volcó y explotó, causando un incendio en esta vía altamente transitada. Videos compartidos en redes sociales dejaron ver la destrucción. Entonces, bueno, el camión cisterna o el camión que llevaba la GNP se choca, se rompe el recipiente, hay fuga, ¿cierto? Que por presión del líquido que lleva aquí se nos convierte en vapor. Entonces, se expande, el GNP se expande hasta 600 veces, ¿sí? Cada producto criogénico tiene una forma de compactarse. Entonces, vea la cantidad de criogénico que llevaba, GNP es criogénico, por eso la garrafa se ponen frías. Entonces, se expande, ¿sí? O sea, el producto se expande, se esponja, digámoslo así, ¿cierto? Y se extiende por el tema del viento y por el tema de que está en un ambiente abierto. Que causó el fuego en la zona que hasta las 16 horas de este 12 de septiembre dejó 10 personas sin vida y 54 hospitalizadas. De acuerdo con la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, en los avances de las investigaciones por la explosión, no existe un bache que haya provocado el accidente. Además, se indicó que el tanque de gas sufrió una ruptura en el casquete luego de chocar con un objeto sólido, lo que derivó en la fuga de gas y posteriormente ignición del combustible. Si quieres mantenerte actualizado con la mejor información, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¿Ven cómo todo se va para adentro? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Lo quieren ver otra vez? ¿Alguna pregunta con esto, por favor? ¿Nada? Ya, bien, continuamos. Pero están ahí, ¿no? Hola, hola. Sí, ya estamos acá. Bien. Me preocupa cuando no responden. Bien. Entonces, como estábamos hablando, ¿cierto? La llama debido a la difusión térmica puede avanzar, ¿cierto? Avanza. Pero tiene un proceso de oxidación que provoca la aparición de una llama. Aquí aparece la llama, ¿cierto? Pero como esto es un vapor, y como les decía, la deflagración viene de afuera hacia adentro. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a adelantar un poquito aquí. Ya. Yo digo que viene de afuera hacia adentro, pero aquí vemos que sale la llama, ¿cierto? Pero es que por allá adentro, en algún lado, en algún lugar encontró la fuente de ignición, ¿cierto? Se expande, pero vean cómo vuelve todo y miren la fuerza con la que vuelve para adentro, ¿no? Esto es una, también le llamamos una implosión, deflagración o implosión, ¿sí? A eso le llamamos así. Es una implosión porque la implosión es para adentro, ¿cierto? Ahora, deflagración, porque se queman todos los vapores, ¿cierto? Se queman todos los vapores a medida que el fuego va encontrando, va quemando. A medida que el fuego va encontrando, va quemando, ¿cierto? Pero después todo esto vuelve hacia el centro, vuelve hacia el centro. Por eso es una implosión, ¿ya? ¿Cuándo revienta o estalla un recipiente? Entonces, a la pregunta que me hizo Félix, creo que al principio, no recuerdo quién me hizo la pregunta de la garrafa, ¿cierto? Reventar o estallar, abrirse o romperse repentina y violentamente, una cosa, con ruido seco e intenso, saliendo lo que contiene, ¿cierto? Entonces, aquí en los dibujos vemos una olla a presión. Yo no sé en La Paz qué tan frecuente sea el accidente con las ollas a presión, ¿sí? Los calefones, con un mal mantenimiento, ¿cierto? Las ollas a presión con un mal mantenimiento de la válvula de escape, ¿cierto? Y en las estaciones de servicio, con el tema de los tanques que ya no están certificados, ¿cierto? Entonces, ellos revientan, ¿sí? Ellos revientan. Ahora, viene el efecto Bleve, que en español significa una explosión de vapor en expansión del líquido hirviendo, ¿sí? Expansión de vapor, explosión de vapor en expansión del líquido hirviendo, ¿cierto? Vapor, dentro de un recipiente que está hirviendo, ¿sí? Entonces, ese es el tema que ocurre en las garrafas de gas.
¿cierto? Entonces, aquí viene una pregunta que les voy a hacer. A ver, ¿en qué momento una garrafa revienta? O sea, ¿es normal que una garrafa reviente o tiene que estar sometida a alguna situación? Por ejemplo, yo estoy en un restaurante y empieza la fuga de la garrafa, empieza la fuga, quemó la manguera y está fugando con ejemplo que me dan, ¿cierto? Entonces, yo puedo ir y cerrar la válvula, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si sigue y sigue y sigue y sigue saliendo gas? ¿Qué pasará con la garrafa si sigue saliendo gas? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos, ¿alguien sabe? ¿Se anima? Ah, Va a llegar un punto donde las presiones dentro de la garrafa y de la atmósfera se van a igualar y ahí podría estallar. ya, ¿por qué estallaría? Porque o sea, el gas interno que tiene dentro de la garrafa se combustiona y se expande bruscamente. Bien. ¿Alguien tiene algo más? Bien. ¿Usted ha dicho algunas cosas bien? Dime, ¿quién más? Yo, ingeniero, normalmente explotan las garrafas. De hecho, cuando, No lo escucho. ¿Se le fue el micrófono? cuando está un conjunto de garrafas y una está con un incendio, entonces ese incendio provoca que el líquido dentro de las garrafas se expanda dentro de las garrafas y por algún defecto de las mismas garrafas explotan. Bien. Entonces, vamos a unificar criterios y le vamos a poner lógica. Yo voy a tratar de explicar. La garrafa por dentro está con determinada presión, que obviamente varía si está en La Paz o en Santa Cruz, pero está bajo presión, ¿cierto? El GLP está bajo presión dentro de la garrafa. Entonces, yo tengo, si estoy cocinando, obviamente, pues tengo la garrafa abierta porque está suministrándole gas a mis hornillas. Por alguna razón se prende, se derrite la manguera o la manguera sigue, que es el problema cuando empieza a chicotear la manguera. Entonces, vamos a dar cuenta que ya quemó la manguera y tengo la fuga de gas ahí, ¿cierto? Mientras la garrafa no esté sometida a temperatura, no vamos a tener problema. O sea, ya va a seguir ardiendo, va a seguir quemando, va a seguir quemando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Está liberando presión con un combustible. Entonces, el combustible está ardiendo a medida que va saliendo. Hay casos donde, por ejemplo, en altura, como es un criogénico y también está frío, se congela y deja de salir. O sea, se congela la válvula y deja de salir y automáticamente se apaga. Pero dame cuenta que sigue saliendo. Listo. Entonces, cuando me dices que igualan presiones, ¿ya? La garrafa no es posible que haga así, que succione, ¿cierto? Bueno, aunque sea la venganza de la garrafa o algo de eso, ¿no? Pero normalmente no. Si iguala presiones, pues significa que ya no va a salir nada de la garrafa, porque ya está con la presión igual que de la presión externa. Entonces, presión externa, y ya no hay presión en la garrafa. O sea, ya no hay presión porque igualó presiones. Entonces, al igualar presiones, es imposible que la garrafa absorba, ¿cierto? Otra vez gas y vuelva y no lo bote, ¿cierto? Pero vamos a hacer de cuenta que sí, que la garrafa, porque hay gente que dice que entra la llama y explota. La llama no, físicamente no va a poder entrar, no va a haber una combustión interna, porque como les digo, ya niveló presión, ¿cierto? Entonces ya no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si la garrafa sigue sometida fuego externo, y hay todavía combustible adentro? Entonces, como recuerden que es líquido. Entonces, el líquido, cuando se calienta, se ebulle, ¿cierto? Ebulle y se evapora. Pero si la llave de la garrafa está abierta, va a haber por donde desahogue, digámoslo así, ¿cierto? Por donde libere esa presión que está generando el calor al otro lado, o en el calor externo. Entonces, mientras la garrafa esté abierta, no va a haber un problema de que reviente o explote, reviente, que no hay un problema que reviente. Entonces, a la pregunta que me hacían al principio, ¿por qué una revienta y la otra no? La que reventó, ¿sí? Seguramente estaba cerrada, tuvo tal temperatura que hubo el efecto Bleve, ¿sí? Y la otra calentó, se inflamó, pero no llegó a la temperatura adecuada para reventar, ¿sí? Pero estuvo a punto de reventar, ¿cierto? Entonces, la que se inflamó, ¿cierto? La que se inflamó, el vapor de adentro del líquido ebulló, hirvió, ¿cierto? Pero porque la sacaron rápido, porque apagó el fuego rápido, porque la refrigeraron, ¿cierto? No logró reventar. Y la otra sí reventó, ¿cierto? Juntas garrafas estaban cerradas, ¿ya? ¿Sí fue así más o menos lo que le dijeron los bomberos? Hola, hola. Una consulta más, ingeniero. Eh, He visto una capacitación en Quillacollo de los bomberos, en el cual directamente abrían la gazafa y lo Enciende. encendían, Sí. ¿no? Pero no era un instante, estaban ya unos 3, 4 minutos. Mm, mm, Ahí siempre me he preguntado, ¿no existe algún riesgo de que la parte de la llave hay algún riesgo de que vuele la parte de la llave, todo eso? Porque vi de los bomberos mismos que ellos, y no eran unos 3 minutos, 4 minutos que estaban con la Abierta la gazafa llave. ardiendo, ¿no? Esa es mi duda, ¿no existe el riesgo de que la parte de la llave, por ejemplo, vuele? De pronto, pero por un tema de frío. A ver, por donde está saliendo el gas, el GLP, ¿cierto? Se enfría. Pero les decía que hay veces, por ejemplo, en zonas altas, llega a tal punto de que se congela. El GLP se congela en la boca, en la llave, y forma su hielo ahí y apaga, porque ya no hay gas. A menos que la garrafa, o sea, no es posible, o sea, el riesgo siempre existe, ¿no? Pero no hay problema.
Mientras haya fuga, no hay problema. Mientras la fuga, entonces, ¿qué fue lo que pasó también en alguna práctica con bomberos de otro lado? Hicieron la práctica de la garrafa, pero la hicieron dentro de un lugar y la llama retornaba y le pegaba a la misma garrafa, ¿cierto? Entonces ahí la garrafa sí sufrió porque recibió temperatura externa. Más bien estaban en una práctica y estaba abierta la garrafa, ¿cierto? Porque hubiera estado cerrado, le hubiera reventado. Entonces, no, el riesgo existe de pronto por una falla mecánica de la válvula, ¿cierto? Pero no va a haber un reventón como tal. ¿Estamos? Pero obviamente no hay que confiarse con eso. Las prácticas tienen que ser muy bien controladas, ¿sí? Gracias, Patricia, ingeniero. ya, gracias. ¿Quién Ingeniero, sigue? buenas noches. Buenas, Yo, ingeniero, quería un comentario y una consulta. Hace unas 4 horas ha reventado acá en La Paz una garrafa aquí en la Buenos Aires, ya, en una casa. Entonces, por lo que tengo entendido, ha habido una mala conexión y la garrafa ha calentado, por lo que supongo que ha explosionado y ha hecho volar todo el piso desde la casa. ¿Eso es lo que ha ocurrido? No. No, o sea, eso es lo que Esa es dicen. la primera. No, está bien. ¿Perdón? Esa explosión es parte del curso, está programado. Bueno, Ah. entonces, bien, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que dicen explotó la garrafa, pero no, la garrafa está buena, en alguna vez está por ahí buena la garrafa. A menos que haya habido un incendio y haya reventado. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a mostrar el resultado de la explosión de la acumulación de GLP en una casa, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿ya? La gente se fue, seguramente llegó del trabajo, alguna cosa, dejaron alguna hornilla abierta, prendieron la luz o fueron a cocinar y reventó la atmósfera. ¿Axel? ¿Ariel? Sí, Inge, a ver, una consultita o más como un comentario después, quisiera saber su punto de vista. Acá en La Paz, sobre todo en Todos Santos, que sean las panaderías, en los hornos, utilizan garrafas y bueno, las acaban rápido, ¿no? Entonces, por el tema de que hay semejante caudal de salida de gas en el horno, se empieza a congelar la parte de abajo, no la llave, sino la parte de abajo Sí, de la se garrafa. condensa. Entonces, lo que normalmente la gente hace es agarrar agua caliente y lo pone debajo de la garrafa para que así se descongele, ¿no? La parte de abajo. Entonces, eso obviamente es una mala práctica de parte de los que manipulan la garrafa, pero eso lleva a una consecuencia de que pueda explotar la garrafa o que pueda sufrir algún daño o algún riesgo. Claro, claro, hay un choque de temperaturas y eso debilita el material, ¿no ve? Y puede, es que es normal, a ver, ¿en qué garrafa pasa eso? En las garrafas que no tienen regulador, ¿sí? Se ubican cuál es el regulador en la garrafa, ¿no? O en la manguerita, ¿no? El tamborcito, ese es el regulador. Entonces, van ustedes a observar, que esas garrafas no tienen regulador, sino van directo al horno, porque la gente piensa que el regulador le va a dar menos gas al horno y no va a calentar bien. Entonces, no les ponen el regulador. Entonces, como no les ponen el regulador, la presión está saliendo con fuerza, ¿cierto? Está saliendo con bastante presión. Por eso el regulador regula, ¿cierto? Entonces, como no les ponen el regulador, sale con la misma presión de la garrafa. Al salir con la misma presión de la garrafa, se va condensando con la humedad externa. Ahí no tiene nada que ver el tema de adentro, no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, por la salida repentina de lo que es el GLP, se va condensando el aire externo y se congela. Entonces, ahí vienen los paradigmas. Imagine cuánto gas gastan calentando el agua que van a poner ahí, ¿no ve? Entonces, pero no es correcto. Sí debilita el material por un tema de choque de temperaturas, pero no conlleva nada, pues tampoco, no hay un beneficio, digamos, con que hagan eso, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. ¿Ya? Ariel, Ariel, Entendido, Inge. digo, Gracias por Axel, su comentario. Axel, es que Ariel. Ya, bien. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces, eso pasa con la garrafa. Entonces, ahora, si hay una garrafa que está quemando, lo peor que podemos hacer es echarla al piso, volcarla, ¿sí? Es lo peor que podemos hacer. Mientras la garrafa esté de pie, ahí podemos cerrar. Si la volcamos, es muy posible que salga en su fase líquida. Si llegara a salir en su fase líquida, sí es peligroso porque va a expandir más el fuego, ¿cierto? Entonces ahí puede quemar personas o puede quemar más cosas y todo eso, ¿no? Entonces, procurar que la garrafa siempre esté de pie, ¿ya? Bien. Entonces, el bleve es producido por vapores en expansión de líquidos en ebullición, o sea, adentro, ¿sí? El líquido en ebullición se evapora. Entonces, va aumentando la presión dentro del recipiente, ¿cierto? Aquí tiene fuego externo. En el fuego externo, ¿cierto? Empieza a calentar el líquido aquí. Este líquido empieza a ebullir o a evaporarse dentro del recipiente, aumentando la presión. Se trata de un efecto físico-mecánico que suele darse en recipientes cerrados que contienen líquidos o gases licuados inflamables o no, ¿cierto? Entonces, a medida que hay temperatura externa, el líquido que hay aquí adentro se ebulle y empieza a aumentar la presión. Si es un gas, entonces viene la ley de los gases. Desde el gas se calienta, vamos a tener también aumento y aumento de presión. Bien. Aquí, mira la garrafa que me comentaba, ¿cierto? Esta garrafa reventó. Aquí hubo un efecto bleve, ¿sí? La garrafa estaba cerrada, hubo bastante temperatura externa, el líquido GLP aumentó y reventó la garrafa, ¿cierto? Siempre se da en efectos, este efecto bleve siempre se da en recipientes que son herméticos, ¿cierto? Hay una bajada súbita de presión, ¿cierto? Cuando revienta el recipiente como tal, entonces baja súbitamente la presión y se expande. Escape súbito del contenido cambiando masivamente en el estado que estaba aquí líquido,
como está caliente, sale a vapor, ¿cierto? Va a vapor, no gas, va a vapor porque lo que hay aquí adentro es líquido, ¿ya? Ahora, el problema de esto, aumenta considerablemente el volumen, ¿cierto? Ese es el tema de los criogénicos y de los gases que están bajo presión, que cuando sale, aumenta el volumen. Por eso el regulador es necesario, ¿sí? O sea, con regulador me está dando la presión que necesita el electrodoméstico, ¿cierto? Ya sea el horno, sea la cosilla, la cocina, la hornilla, ¿cierto? Es suficiente. Si des en cuenta que las estufas, o la estufa, ¿no? Donde están las hornillas, las que son a GNP y las que son con gas domiciliario son diferentes, ¿cierto? Se cambia ya en el regulador de la hornilla. Entonces, en el momento en que el recipiente hermético, por su presión, se rompe, baja la presión interna, escapa todo el contenido, ¿cierto? Cuando hablamos en forma de vapor, pues todo ese líquido se forma en vapor, forma una gran nube porque aumenta considerablemente su volumen. Entonces, ahí cuando vemos las explosiones que nos dicen, ¿cierto? Que son explosiones, pero son efectos leves porque reventó un recipiente bajo presión, ¿ya? Entonces, más fácil para la noticia, explosión y todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Me deja una radiación térmica. Entonces, por ejemplo, cuando me preguntaban a qué día lo del tema de los cilindros, ¿cierto? Estos cilindros, pues, si llegaran a reventar, como son a alta presión, vamos a tener un problema grande en que puede haber una radiación térmica bastante alta. Sobrepresión por la onda expansiva, ¿sí? Si el producto es un gas, entonces me va a generar una onda expansiva. ¿Qué es esa onda expansiva? Es la que me va a generar daños, ¿cierto? El problema de esto es que hay proyección de fragmentos metálicos. Esto es como una granada de fragmentación y una parte de esto a esas velocidades puede lesionar gravemente a una persona, puede desvivirla, ¿sí? Entonces, el problema del efecto leve realmente son las proyecciones de las partes. Y el efecto dominó, que es lo que me estaban comentando ahorita. Si hay una garrafa que está ardiendo, revienta, como aumenta la radiación térmica, entonces aumenta considerablemente la presión en los otros recipientes que están cerca, ¿sí? Y empiezan a reventar, ¿cierto? Que vemos bastante incendios de carros que llevan garrafas de gas y viene ese efecto dominó. Va quemando, aumenta la temperatura, aumenta la ebullición, aumenta el volumen, por la misma temperatura externa y por la misma sobrepresión debilita el material. Por eso me dice que es un tema físico-mecánico, ¿cierto? Porque mecánicamente el recipiente está sufriendo, ¿cierto? Sufre mucho, así como sufrimos los hombres. Bueno, entonces aquí hay un tema de estudio de la termodinámica que dentro de una carga de fuego yo tendría que ver qué producto es el que tengo, ¿cierto? ¿Qué temperatura me puede generar que me puede afectar los recipientes que están cerca, ¿cierto? Entonces, a la pregunta también de ese día, la radiación térmica, este estudio de termodinámica, la radiación térmica, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Sí? ¿Cuáles son entonces, otra vez vamos al SIX, ¿cuáles son las paredes adecuadas, ¿cierto? Uno, para que por la onda explosiva, la onda expansiva no me dañe más, y dos, para que la onda, lo que es el tema de la radiación térmica, no vaya más allá. ¿Qué es lo que se usa en las termoeléctricas, ¿cierto? Donde están se me fue, los transformadores, ¿cierto? Donde están los transformadores, como los transformadores utilizan aceite, este aceite, si se quema, va a generar mucha radiación térmica. Entonces, los muros, hay una norma en FPA, no recuerdo en ese momento cuál es, hay una norma en FPA que me dice cómo deben ser los muros de contención para en caso de incendio en un transformador, para que por radiación térmica no vaya a dañar los otros transformadores, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles están en las normas del FPA, ¿sí? El tema es encontrar la norma adecuada para cada cosa. Yo les voy a dar una lista por lo menos para las explosiones, voy a dar una lista. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary fires and other damage. It all happens quickly, little warning. Bien,
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a ver aquí una secuencia de definiciones. Hay un líquido, es como la canción, hay un líquido. En el recipiente hermético hay un líquido. El calor calienta el recipiente donde hay un líquido. Dentro del recipiente, por efecto del calor, por el líquido que hay dentro del recipiente y por el calor, hay una ebullición dentro de este recipiente. Ebullición significa evaporación dentro del recipiente. Como vimos en el video, hay un punto en que hay una sobrepresión, entonces la válvula se activa, ¿cierto? Al activarse la válvula, llega un punto donde vuelve, baja la presión, baja la válvula, pero en algunos casos se congela la válvula y sigue adentro el mismo procedimiento, ¿cierto? Calor, ebullición, aumento de presión, evaporación, aumento de volumen, ¿cierto? Aumento de presión, ¿ya? Aumenta el volumen, hay mayor presión dentro de ese recipiente. Como hay mayor presión dentro de ese recipiente, viene la ruptura del recipiente. ¿Ven? Estamos dándole la secuencia. Ruptura del recipiente y viene la expulsión del producto, que en este caso el líquido en forma de vapor se expande. Si vieron de todas maneras el video, si vieron el video bien, al final cuando revienta todo, ¿cierto? Ya no hay llama, ¿cierto? La misma onda expansiva quemó todo ese vapor y ya no hay nada, pero reventó, ¿ya? Genera radiación de calor, ¿cierto? Más el tema de que puede generar esa onda expansiva los fragmentos del tanque, ¿cierto? Que es lo peligroso. Entonces, ahora vamos a ver el tema, cuando estemos en vapores, o les adelanto un poquito, el tema de la casa. Bueno, aquí estamos con vapores. A ver, ¿qué son los vapores? Es una fase gaseosa en que se transforma una sustancia generalmente líquida y que se produce en temperaturas próximas al punto de inflamación o de ebullición, ¿cierto? Entonces, ahí está la taza de café que si sigue hirviendo, pues se va a desaparecer, ¿no? Porque se evapora todo, ¿ya? El vapor igual me aumenta de volumen, ¿cierto? Y como estamos viendo allá, si está el recipiente cerrado, pues me va a generar ese efecto leve. Ahora, vamos con los gases. Entonces, los vapores se queman a medida de que encuentran la fuente de ignición. Normalmente es una deflagración, se llama deflagración, o implosión, porque se quema de afuera hacia adentro, ¿cierto? Vimos en la imagen de lo de México, cómo en su momento en que los vapores se van quemando, ¿sí? Se van siempre para hacer, o sea, viene la implosión hacia adentro, viene esa implosión. Ahora, los gases. Fluidos sin forma ni volumen propios, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y presentan mayor movilidad que la de los líquidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gas, al estar comprimido, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que yo siempre les doy es un puff o una bolsa de plastofor, de bolitas de plastofor, ¿cierto? De ese puff. Yo le meto y le meto y le meto y le meto bolitas de plastofor y lo genero presión a un recipiente que aguanta, ¿cierto? A una bolsa plástica que aguanta. Y yo le meto presión y le meto presión y voy metiendo más bolitas de plastofor, ¿cierto? Esas moléculas a nivel molecular, ¿cierto? Y aquí es donde entra el tema del tetraedro del fuego, ¿sí? Porque muchas veces se dice que la reacción en cadena es la interacción entre oxígeno, calor, combustible, ¿cierto? Y listo, salimos con la teoría. No, la reacción en cadena es a nivel molecular, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso de los gases. Entonces, cada pepita de plastofor es una molécula de gas. Yo la meto bajo presión en un recipiente que me resiste, ¿cierto? Y ya metí la mayor cantidad de bolitas en ese recipiente que lo lleve al máximo, ¿cierto? Y cerré la bolsa, ¿cierto? La estoy cargando y paso por la orilla de un vidrio y se me rompe la bolsa. ¿Qué pasa? Se me expanden todas las bolitas de plastofor, ¿cierto? Y se me forma un reguero, ¿ya? Se expanden más veces de las que estaban ahí en la bolsa, ¿ya? Entonces, son muy volátiles porque pues, son moléculas que quedan libres, ¿cierto? Están libres, cuando están en el ambiente están libres, entonces por eso se mueven, se expanden, cuando digo se mueven, se expanden, ¿cierto? Se expanden. Ahora, gases, bueno, entonces, en la división de gases en la placa DOT y en el sistema globalmente armonizado, me habla de los gases inertes o no inflamables, o sea, los gases que no se incendian, que no reaccionan. Material comprimido que no se quema y soporta la combustión, por ejemplo, dióxido de carbono, argón, clorogénico, amoníaco, anhídrico. El oxígeno sí es explosivo, ¿sí? Por eso el oxígeno y el cloro están clasificados aparte. Tóxicos son sustancias cuya interacción con el cuerpo humano resulta irritante, dañina o letal. Monóxido de carbono, sulfuros, hidrógeno, ¿cierto? Son gases inertes que no son inflamables y otros que son tóxicos, pero son inertes. Divisiones básicas de los gases oxidantes no arden, pero aceleran la combustión. Oxígeno, amoníaco, ¿cierto? Por eso el oxígeno, pero el oxígeno está aparte, ¿sí? Por eso el oxígeno está aparte. A mí le ponen ese de gas no inflamable al oxígeno, ¿cierto? Pero si el oxígeno es un oxígeno industrial, no debería llevar ese gas no inflamable, ¿cierto? Porque si es industrial, pues está alimentando el otro producto, ¿cierto? La soldadura autógena, ¿cierto? Entonces sí está alimentando, entonces sí vamos a tener un problema ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial? ¿Cuál es la diferencia entre el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial? Es importante saber esto, ¿por qué? Porque han habido emergencias en algunos lugares, inclusive con el visto bueno del médico, se les acaba el oxígeno medicinal y llevan el oxígeno industrial. ¿Cuál es la gran diferencia entre el oxígeno industrial y el oxígeno medicinal? A ver. La diferencia entre el oxígeno, manito arriba, hoy tenemos más gente. Hoy tenemos más gente. Pero R sigue ahí. R sigue ahí. Ya, ¿cuál es la diferencia entre el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial? Bien. Ustedes que están allá en La Paz, ¿cierto? Cuando la gente La llega a concentración, quizá. Ya, bien. En cierta parte sí, pero entonces, a ver esto.
cuando llega un turista y le falta el aire, a ver, ¿quién más quiere participar? Arnold, Yo, ingeniero Ronald. Ronald. Ingeniero, más que todo, el oxígeno industrial y el medicinal se diferencian por el filtro, ¿no? Hay unos, no me acuerdo ahorita qué tipo de filtros son, pero cuando se hace la compresión del aire, pasan por los filtros para que se pueda trabajar en las maquinarias y demás. El industrial es ese, ¿no? Tiene algún tipo de arrastre de aceites y líquidos sobre que no está filtrado dentro del filtro. El oxígeno medicinal ya está filtrado, ¿no? Se llama más puro. Bien, correcto. Entonces, el oxígeno medicinal, ustedes en La Paz se han dado cuenta que cuando le ponen oxígeno medicinal a una persona, hay como un humo, ¿no? El vapor, ¿cierto? Es porque el oxígeno medicinal tiene un porcentaje de humedad, ¿sí? Es un oxígeno limpio, es un gas clasificado limpio, pero tiene un porcentaje de humedad. ¿Por qué tiene un porcentaje de humedad? Porque al entrar en las vías aéreas, si fuera seco, un oxígeno seco, me va a quemar todas las vías aéreas, ¿cierto? El industrial, el oxígeno industrial es seco, porque el oxígeno industrial no necesita una combinación de agua, ¿cierto? De líquido. Ronald, ¿tiene otra figura? Ronald, ya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En algunas oportunidades, conozco más de 2 oportunidades donde se acabó el oxígeno medicinal, pero había el oxígeno industrial. Entonces fueron y le pusieron el oxígeno industrial. Quemó vías aéreas al paciente, ¿cierto? Pero ojo, sí puedo ponerle el oxígeno medicinal, el oxígeno industrial a un paciente siempre y cuando tenga el vaso deshumidificador, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vaso deshumidificador, ya cuando el oxígeno pasa por el vaso deshumidificador, ya va hidratado, ¿cierto? Ya va con cierto porcentaje de humedad. Entonces, esos son detalles que tenemos que manejar. Otro detalle importante de un accidente que ocurrió aquí en Santa Cruz. Un mecánico en el Alto San Pedro se quedó atrapado, el carro le cayó encima, quedó atrapado, vinieron los de socorro, lo subieron a la ambulancia, pero ese mecánico estaba con su overol de trabajo, todo untado de grasa, ¿sí? Grasa, aceite, bueno, el overol de un mecánico, ¿cierto? De un mecánico que trabaja harto, ¿ya? Que no lava su overol para nada, porque estaba todo lleno de grasa. En la ambulancia le pusieron oxígeno. ¿Qué pasó? El oxígeno reacciona inflamándose en contacto con la grasa o los aceites, con las grasas. Entonces, quemaron al paciente, se quemaron los paramédicos, quemaron parte de la ambulancia por dentro, más bien no se les incendió la ambulancia, ¿sí? Pero el aceite y el oxígeno no son compatibles, ¿cierto? Por eso también hay accidentes gravísimos donde hay mecánicos trasvasando oxígeno a otro recipiente y cometen el error de engrasar o de que están con las manos engrasadas y hacen que estos recipientes exploten, especialmente el oxígeno, explote, reviente el recipiente. Casi nunca se encuentra el cuerpo de la persona, mucho menos fragmentos del cilindro, ¿sí? Entonces, como seguridad, otra vez siempre yo traigo esto, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que aprender en seguridad tenemos que aprender de los errores de los demás, ¿sí? Entonces, aprendamos, nutrámonos, veamos noticias, veamos videos, veamos eso, escuchemos experiencias, todo, porque todo eso son casos que ocurren. Entonces, si yo conozco esos casos y los sé manejar, pues voy a evitar que vuelva a ocurrir, ¿cierto? Voy a tener mucho cuidado para que no ocurra, ¿cierto? Entonces, ahí vemos ese tema, ¿listo? ¿Preguntas? Eh, Ingeniero, buenas noches. Dime. Una consulta, ¿no? Con este tema del oxígeno. Alguna vez me consultaron el tema de los hospitales, por ejemplo, tienen su instalación de oxígeno. Y me consultaron si era la misma que se hace para el gas domiciliario o qué diferencias existen. Y consulté a algunos ingenieros que instalan gas domiciliario y no me supieron responder. No sé si tiene alguna experiencia al respecto para esto porque se tenía que evaluar la instalación, pero de oxígeno en un hospital, por ejemplo. No, no, totalmente diferente, porque, o sea, gas domiciliario, tubería de acero y pintada de amarillo, por ejemplo, ¿no? La tubería para oxígeno es tubería especial, galvanizado o de aluminio, resistente, ¿sí? Limpia. La tubería de acero domiciliario, pues se puede oxidar, de hecho se oxida. En la de oxígeno no se puede oxidar, ¿cierto? Acuérdense que lleva ese porcentaje de humedad de oxígeno. La del hospital no se puede oxidar, ¿cierto? El gas domiciliario tiene una presión diferente a la del oxígeno. Entonces, la tubería de oxígeno es mucho más de milímetros de grosor, ¿cierto? Tiene que ser segura y tiene que ser limpia, ¿sí? Igual tiene reguladores, ¿cierto? La domiciliaria no tiene regulador porque la domiciliaria viene con baja presión, ¿cierto? Viene con baja presión domiciliaria. Entonces, no hay reguladores en la de domiciliario. En la de oxígeno sí hay reguladores, obviamente reguladores especiales. Pero, claro, lo que pasa es que ellos instalan gas domiciliario, no instalan redes de oxígeno, ¿sí? Entonces, ese es el tema. ¿Bien? ¿Correcto? Franklin. Sí, gracias, ingeniero. De todas formas, acuérdense que es responsabilidad profesional de cada uno de ustedes consultar, averiguar de fuentes fidedignas, ¿cierto? ¿Qué tipo de acero, qué tipo de aluminio, qué tipo de galvanizado? O sea, es responsabilidad de cada uno de ustedes poder investigar todo esto a fondo, ¿no? En el CIPSIN, a ver, los hospitales, yo por lo que yo he visto,
Pues ahora, si ustedes tienen una experiencia aparte, me la pueden compartir para yo no hablar cosas, pero yo no conozco el primer hospital que esté aplicando el SIGSI o siquiera seguridad industrial. No, no lo conozco. Sí. Mucho menos si son estatales, o ni los privados cumplen, mucho menos los otros, ¿cierto? Y en el SIGSI hay los requisitos, así como vimos allá los requisitos para almacenamiento de explosivos y líquido inflamable y todo eso, están los requisitos que deben cumplir los hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, postas médicas. Está en el SIGSI, me dice todo lo que ellos deben de cumplir, ¿cierto? Lo que pasa es que en los hospitales y en los colegios, hay muy pocos colegios que cumplen, ¿cierto? Los más grandes cumplen, ¿cierto? Pero algunos grandes cumplen, pero a medias. Eh, pero no, los hospitales, no, la verdad, si ustedes conocen algún hospital que ya haya implementado SIGSI o que tenga un plan de seguridad, que tenga un plan de evacuación en caso de incendio de los pacientes, no hay, no los conozco, no sé si habrá, ¿sí? Entonces, hay harto trabajo por hacer, ¿sí? Hay harto trabajo, hay harto trabajo. Hay trabajo para todos, dijo alguien por aquí, ¿sí? Los colegios, escucha, ¿cuántos colegios hay en Bolivia? ¿Cuántos colegios hay en La Paz, en el Alto? ¿Sí? Que podemos llegar a plantearles el cumplimiento de la ley, ¿cierto? No es que si quiere o no quiere por sistema de gestión, no. Esto no es un tema de sistemas de gestión, es un tema de cumplimiento de ley. Si tienen un sistema de gestión que regule la administración de la seguridad, de la calidad, del medio ambiente, eso es otra cosa. Pero esto del SIGSI es por ley, cumplimiento de ley, por constitución de política del Estado, las empresas tienen que hacer seguridad, ¿sí? Entonces no es un cuento de que nuestra política de ISO 45000 dice que nuestro capital más preciado, perdón, es nuestro personal, ¿cierto? No. Lo vimos al principio, artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Esa es su ficha de trabajo, artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Bien. Yo siempre me salgo del tema, pero ahí vamos. Corrosivo, aquel que es capaz de destruir gradualmente cualquier material inorgánico o tejido orgánico, sulfuro de hidrógeno, el H2S que hablábamos, monóxido de carbono, amoníaco. Criogénicos, aquí están nuestros gases que nos interesan. En forma líquida, bueno, los criogénicos son gases en forma líquida, o sea, están en forma líquida, bajo presión, ¿cierto? A temperaturas muy bajas. El hidrógeno a menos 253 grados, el oxígeno a menos 183, el metano a menos 151.5 grados centígrados, ¿cierto? Entonces son gases criogénicos que igual que los demás, pues aquí están bajo presión y además de esto, con temperaturas muy bajas para poder disminuir su volumen, ¿cierto? Cuando están congelados disminuye su volumen y podemos meter más entre la bolsa y metemos más y más y más entre la bolsa, ¿cierto? Entonces aquí hay una relación de expansión más comúnmente relacionada a un litro. Un litro de gas natural licuado, metano, aproximadamente entre 600 y 650 veces se expande. Un litro, o sea, más o menos así, un litro se vuelve 600 litros, ¿sí? Cuando se expande. Entonces, por eso vemos que los camiones chocan, rompen el cisterna y se expande rápidamente el gas que hay ahí, ¿sí? El argón de 1 a 842 veces, pero el argón es un gas estable, ¿ya? Hidrógeno líquido de 1 a 850 veces. El oxígeno líquido de 1 a 860 veces. El neón de 1 a 1445 veces, ¿cierto? Son datos referenciales. Y el gas, el GLP, ¿cierto? A 273 veces. Entonces, por eso, imaginen en los hornos que ponen ahí de panadería, cuando no le ponen regulador, ¿cierto? Entonces, por eso calienta más el horno, porque sale más, ¿cierto? Entonces, ellos son panaderos, ellos saben que así calienta más. No saben por qué, pero calienta más, ¿cierto? Entonces, calienta más porque pues allá sí tenemos una expansión grande y calienta más, sencillamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Veamos eso. Parecido al de México. Es impresionante cómo se expande. Mire cómo se expande. O sea, ¿cuánto lleva transportando ese producto, ese camión? Y aquí se demora en arder, ¿cierto? Porque no encuentra una fuente de ignición rápida. Ahora sí la encontró. Un camión transportaba gas líquido, ¿ya? Por causa que se están investigando, este conductor pierde el control del camión, colisiona, choca con la barrera de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que él transportaba, 10 personas lesionadas de diferentes. Bien. Entonces vemos ahí la forma en que se expande rápidamente, ¿cierto? Se expande y se extiende, ¿cierto? Se expande el producto químico que está, en este caso los gases, o en este caso el gas, se expande el gas y se extiende porque está libre, ¿cierto? Entonces todas las partículas salen disparadas, ya salen para todos lados. Entonces, bien, entonces todavía no hemos explicado la explosión. Bueno, ahora vamos con los polvos explosivos, que en los polvos explosivos ya vamos a empezar a ver el otro fenómeno. A ver, entonces, cuando tenemos vapores, cuando el vapor encuentra una fuente de ignición, se empieza a quemar de afuera hacia adentro, ¿sí? Pero cuando tenemos gases libres, partículas volando por todos lados, otra vez el ejemplo del plastofor, bolitas por todos lados, además de que me rompe la bolsa y viento, imagínense,
¿cierto? Entonces me rompe la bolsa, se me sale todos los granitos de traplazofor que yo tenía, y hay viento, se me lo lleva para todos lados, ¿sí? Y encuentra una fuente de ignición. Entonces aquí es donde vamos otra vez a lo que les iba a explicar aquí, en la reacción en cadena. La reacción en cadena no es tanto la interacción entre oxígeno, calor y combustible, sino a nivel molecular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos muchas pepitas blancas de gas, ¿cierto? Y hay una mínima fuente de ignición, ¿cierto? Por eso no hablamos de calor, sino chispas o fuente de ignición. Una fuente de ignición no necesita tener una temperatura que térmicamente me afecte. Esa chispa, ¿no? Eso que inicia ya. Entonces, tenemos muchas pepitas, viene una pepita roja, tan, y le pega a una blanca, y después empieza la reacción en cadena. Una tan, 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 tan con la otra, y se va expandiendo, ¿cierto? Esa combustión rápida, ¿cierto? O esa deflagración rápida que llaman también. En este caso, cuando el gas ocurre esto, también le llaman explosión fría, ¿sí? Entonces, ahora va desde el punto donde encontró la fuente de ignición hacia afuera. ¿Cómo? El gas. Acuérdense que aquí en estos videos son vapores, ¿cierto? Por eso no hay una onda expansiva que dañe cosas, ¿cierto? Pero si es un gas, en estado de gas, entonces las partículas van chocando, reacción en cadena una con otra, del centro hacia afuera. Como son tantas las partículas que hay en el ambiente, entonces generan una onda expansiva. Entonces, esa onda expansiva, en esta explosión externa, implosión interna, explosión externa, gas en el ambiente, gas. Ahora, el GDP, acuérdense que está en su fase líquida. Acuérdense que sale en vapor, pero por la temperatura externa, esas partículas de líquido que tenía el vapor se pierden y queda convertido en gas. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado en esta casa que o en ese apartamento? Ya. Salieron esta mañana, dejaron una hornilla abierta o hay una fuga de GLP, ¿sí? O de gas domiciliario, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos. La casa está cerrada, porque claro, hay que dejar la puerta cerrada, ventanas cerradas, todo cerrado. Desde hace rato se está saliendo ahí esa fuga de gas, ya sea natural, ya sea ¿de qué? Del domiciliario o la otra, ¿no? Entonces, todo el día ha estado ahí y se ha perdido el mercaptano. Se ha perdido el mercaptano porque el mercaptano se me va a evaporar también. Entonces, cuando la persona llega a la casa, abre la puerta, cierra la puerta, no huele a mercaptano, seguramente prendió una luz o o inclusive pudo haber prendido la luz, ¿sí? Y se fue para la cocina, piloto automático para la hornilla, ¡purundum! Ahí vino la explosión de ese vapor, que al estar confinado en el apartamento, sí me genera una onda expansiva, ¿cierto? Que es suficiente para romper ventanas, tumbar paredes, tumbar el edificio, dependiendo de la cantidad de vapor que haya de vapor o de gas que haya en el lugar, ¿no? Entonces, por eso cuando el bombero decía no abrir ventanas, no, al contrario. Nosotros llegamos a una casa y tenemos que abrir ventanas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo les dije, ¿no? Que se hizo una investigación y nos dimos cuenta que a las garrafas no le estaban echando la cantidad suficiente de mercaptano. Entonces, alguien responsable en la envasadora, por alguna razón, le puso menos mercaptano a todo ese mes, ¿cierto? Era una época donde hasta la gasolina estaba mal y todo el cuento. Entonces, ahí podemos hablar de actos, bueno, ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, en lo de hoy, pónganle atención bien no con lo que digan las noticias, sino con lo que estamos hablando, ¿sí? Yo lo voy a buscar esta noche, mañana lo busco en el día y lo vamos a comentar mañana otra vez, ¿ya? Porque es lo mismo que pasó con la investigación que hicimos con con la explosión que hubo aquí en una casa. Bien, entonces, con los polvos pasa lo mismo, ¿cierto? El polvo es explosivo. Entonces, el polvo combustible, también conocido como polvo explosivo, es un subproducto creado a partir de procesos de fabricación que implican el manejo de materias primas combustibles, tela, orgánicos, arroz, azúcar, frijol, todos esos productos orgánicos que me generan, por eso es que los hilos explotan, ¿cierto? Porque todos estos productos orgánicos me generan polvos explosivos, polvos, ¿sí? Ahora, una atmósfera explosiva, ¿ya? Superficie y velocidad de reacción. Una atmósfera explosiva es la que reúne ya sea gases, polvos, neblinas o vapores. Y satura, que en este caso, por ejemplo, en la casa generó una atmósfera explosiva, ¿cierto? Ahora, dependiendo del producto, va a haber una velocidad de reacción. Si son gases, si son vapores, si son polvos o si son neblinas, ¿ya? Las de gases son las más rápidas, ¿cierto? Entonces, son más rápidas, me generan una onda expansiva que puede llegar a velocidades supersónicas, ¿cierto? Entonces, supersónica es que supera la velocidad de sonido. Subsónica no llega a superar la velocidad de sonido. Ahora, con el material particulado, que es el tema de polvos, tenemos una explosión primaria, que es la que puede generar el polvo particulado. Por la onda expansiva que pueda generar o por otros productos que estén a su alrededor, pueden haber explosiones secundarias. Las explosiones secundarias son las que terminan de hacer daño. En la explosión primaria hay colapso, hay rupturas, ¿cierto? Inclusive puede haber rupturas de oxígeno, puede haber ruptura de gas domiciliario, ¿cierto? Y generalmente viene acompañado por una segunda explosión, ¿cierto? Entonces, esas explosiones secundarias son las que más daño nos dejan. ¿Por qué? Porque en la primera hizo un daño inicial y ya en la secundario termina de romper todo, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta eso, que cuando estemos analizando daños, podemos ver cuáles fueron los daños que inicialmente se dieron en la construcción y qué fue lo que pasó después de la primera explosión, ¿cierto? Ya caen paredes, en la primera vidrios, cositas así, además paredes, otros productos, etcétera. Eso estando en el lugar. El polvo no se quema ahí.
What happens if we form an airborne dust in which the particles of lycopodium powder are surrounded by air Algo común y and turned corriente. into a flame? About a tablespoon of lycopodium powder is placed in this funnel, and a candle about 30 centimeters above the funnel is lit. A cloud of powder is created by blowing into a rubber tube attached to the bottom of the funnel. Clarito. Entonces, ¿se acuerdan un momento que habían fiestas de polvos de colores? ¿Cierto? Hasta que hubo una explosión, creo que fue en Alemania, y se prohibió eso, ¿cierto? Porque era un polvo, y hubo una fuente de ignición y hubo una explosión de polvo, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. De pronto hay juegos en el lugar donde jugamos con que hay que echar polvo, por ejemplo, ese polvo en los pies, ¿no? Si quieren hacer el experimento, es fácil de hacer el experimento. Las explosiones de polvo ocurren cuando los polvos combustibles se acumulan en el aire y se queman rápidamente, causando una fuerte onda de presión, ¿sí? Entonces, ahí como vimos en el video, más claro no está. Son un peligro mortal en una variedad de lugares de trabajo, desde silos de grano hasta fábricas de plástico. Aquí en Santa Cruz, en Jadue, una empresa chilena, donde frisan telas, ¿cierto? Es la única fábrica que hay en Bolivia de la que hace cuellos y estas manguitas, ¿cierto? Es la única fábrica que hay haciendo eso. Entonces, se generó polvo, un polvito, una lanilla del frise de la tela, y eso generó una explosión. Quemó dos empresas, tanto Jadue como la que estaba al lado. ¿Ya? Ese es un caso, por ejemplo, donde los seguros eran casi $600.000 el seguro. El seguro tenía que pagar algo así. Entonces, ese es un caso donde hay una investigación oficial, legal, de parte de la autoridad competente, pero hay una investigación privada para determinar la realidad, porque a veces varían, ¿no? Varían las cosas. En la época variaba harto entre un informe y el otro. La clasificación ATES. Esto lo vamos a ver la semana entrante. Esta clasificación ATES, zona 20, tiene su significado. No voy a entrar en detalle ahorita. Bueno, área de trabajo en la que explora la formación ocasional en condiciones normales de explotación de una atmósfera explosiva en forma de nube, de polvo o combustible en el aire. Lo que pasa es que el ATES me clasifica en tres partes, ¿cierto? En esta zona 20 me dice que sí. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar, o sea, cuando ustedes vayan a una consultoría y tengan material particulado o materiales explosivos, porque igual ATES me clasifica gases, vapores, neblina y todo, ¿cierto? Pero tengan una atmósfera de material particulado en un silo, en un aserradero, en una empacadora de alimento, ¿cierto? Donde se genere polvo. Cualquier polvo orgánico es explosivo. Entonces, en esa área, donde que es probable la formación ocasional. Entonces, son procesos que no son permanentes, ¿sí? Ocasionalmente se hace un proceso donde me genera polvo, ¿cierto? En condiciones normales de explotación. Entonces, una producción diaria, pero no es todos los días, es ocasional, ¿cierto? De una atmósfera explosiva en forma de nube o polvo combustible en aire. Entonces, eso yo lo clasifico como una zona 20. Esto es eventual, ¿cierto? Hay otras zonas que son que tienen mayor riesgo, las vamos a clasificar de otra forma. Entonces, en sí, esta es una atmósfera sencilla, digamos, no hay mucho problema. Pero existe la probabilidad, está el riesgo de que ocurra una explosión. El día preciso que haya un proceso ocasional. Importante. ¿Qué me puede causar una chispa? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué en La Paz no hay tantos incendios como hay en Santa Cruz? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué? ¿Por qué en La Paz no hay tantos incendios como en Santa Cruz, por ejemplo? ¿Qué puede pasar? Aquí en Santa Cruz, en la época de sur, es cuando es la época de los incendios. ¿Sí? Después muy poco los incendios que hay. Cuando hay sur, hay más incendios. ¿Por qué creen que en La Paz no haya tanto incendio? Ya, uno nomás. Uno. ¿Están Por el ahí? nivel. Nivel de... Ya. Por la altura, ¿cierto? Entonces hay menos oxígeno. Entonces, al haber menos oxígeno, ¿cierto? No hay tanto como aquí en Santa Cruz, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí puede haber en La Paz más, pero entonces contrarresta la falta de oxígeno, es la estática, ¿sí? Entonces, por el frío, estática, ¿cierto? Pero la falta de oxígeno, hay como que pelean entre los dos. Pero aquí en Santa Cruz, en la época de sur, todo se deshidrata por el frío, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, por el frío, hay mayor estática. Entonces, en una planta donde haya un proceso, así sea ocasional, ¿cierto? Por estática, me puede generar una explosión. Entonces, cuando ATES clasifica las áreas, al mismo tiempo, en la otra normativa ATES, son dos normas ATES, en la otra norma ATES, cuando me habla de los materiales y productos, me dice cuáles son los que debo de usar, que es compatible con la NFPA, ¿cierto? Con la CNFPA y con el Código Nacional Eléctrico, ¿cierto? Entonces, el ATES es más, es más bonito desde el punto de vista que tiene más cosas, ¿cierto? Hay más estudio y más todo. Aunque estudiando bien lo que es el código eléctrico es espectacular. Entonces, tanto el código eléctrico como el ATES me dan todos los parámetros para tener un lugar seguro, evitando estática, evitando chispas, evitando fugas de energía, ¿cierto? Con materiales intrínsecamente seguros. Y bueno, ahí vamos a ver todos esos detalles más adelante. Y vamos a ver cómo los clasifica y cómo los identifica. ¿Bien?
incendio en una fábrica en la zona norte de la capital cruceña. Estas son las imágenes donde, de acuerdo al informe, bomberos de la policía acudieron a sofocar las llamas y 10 de ellos resultaron heridos cuando creyeron que ya habían controlado el incendio y nuevamente se registró una explosión en el silo que aparentemente en el interior tenía acerrín. Fueron 10 bomberos de la policía que resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad, 2 incluso ya fueron intervenidos quirúrgicamente al registrar quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo, en el rostro. La situación de salud de los efectivos policiales es compleja. Observen muy bien las imágenes. Lograron escapar como pudieron. Lograron cruzar esa barda que dividía esta fábrica y se tiraron al piso. Muchos salieron con quemaduras, con heridas en el cuerpo. Fueron rescatados, varios de ellos, sin embargo, 4 no lograron salir a tiempo y resultaron con graves quemaduras. Es un trabajo que desarrollaba la policía a través de la unidad de bomberos ayer en esta fábrica, en el Parque Industrial, zona norte de la capital cruceña, y actualmente estamos esperando un informe médico con relación a las intervenciones quirúrgicas a las que 2 de ellos fueron intervenidos. Bien. Incendio en una fábrica. Desafortunadamente, en este evento murieron 2 bomberos. Sí, murieron 2 bomberos. Es una explosión de polvo, acerrín, ¿cierto? Entonces, los bomberos que murieron estaban debajo del acerrín. Entonces, ellos estuvieron expuestos a la mayor cantidad de temperatura y aún con traje y todo, tuvieron quemaduras de tercer grado. Desafortunadamente sufrieron porque no murieron ahí en el momento. Hubo uno que casi una semana duró en hospitalizado, el otro murió al tercer día y el otro sí murió a la semana. Pero hubo 2 bomberos muertos que no salieron en las noticias. Sin comentarios. Bien. Bueno, preguntas. ¿Y cómo se previenen estos incendios por partículas? Bien. ¿Cómo se previene, no? La pregunta es cómo se previene, ¿cierto? ¿Cómo se previene el incendio? Entonces, para prevenir el incendio, ahí vamos con el tema de la clasificación de atmósferas ATES y me va a decir cómo es que voy a prevenir los incendios, especialmente con el tema de la estática, ¿cierto? Porque este silo de acerrín es un acerrín muy fino, que es el que sale de la pulida de la madera, o sea, no es acerrín del corte de la madera, es el acerrín de la pulida de la madera. Entonces, ese acerrín es un polvo muy delgado, ¿cierto? Que es diferente a lo que pasó ahorita ahí. Entonces, ¿yo cómo lo prevengo? Evitando estática, teniendo materiales intrínsecamente seguros, ¿cierto? Para eso. ¿Qué es lo que pasó en este incendio? En este incendio hay una mala manipulación. Hay un desconocimiento total de la manipulación de estos tipos de polvos explosivos. Y como dicen ahí, ellos pensaron que ya tenían el incendio controlado, ¿cierto? Pero no, desafortunadamente no. No voy a hacer una crítica aquí, ¿cierto? Porque es complicado. Pero sí hubo responsabilidades, ¿cierto? Responsabilidades que nunca lo hicieron responsables. Este caso es diferente porque en este caso ya estaba quemándose el polvo, ¿cierto? Y por unas malas actividades se cayó todo lo que quedaba de polvo. Entonces, cuando el polvo sale de ese silo, es cuando explota abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sale se retroalimenta de oxígeno y viene la explosión. Ustedes pueden encontrar videos de silos de grano, ¿cierto? Que ocurre exactamente el mismo efecto, ¿cierto? El silo se rompe, el grano se expande con el polvo, encuentra fuente de ignición que generalmente es estática, ¿sí? Generalmente es estática. Y hay exactamente el mismo, es como repetir el mismo video siempre, ¿ya? El problema de esto es que hay bomberos debajo que no deberían de estar ahí, ¿no? ¿Correcto? Gracias, Inge. Es que yo voy por partes, ¿no? Ya después, ya ahorita, ya la semana entrante entramos en un tema ya más complicado, o de pronto mañana es viernes o sábado, mañana es viernes, ¿no? Sí, ¿Mañana es viernes. viernes? A ver si alcanzamos a ver algo. Si no toca la semana entrante, ese es un tema que hay que verlo bien. Vamos a hacer ejercicios. Bueno, vamos a hacer ejercicios para que la idea es que ustedes, yo entiendo pues que de primera no lo van a manejar bien, ¿cierto? Pero yo siempre lo que les aconsejo es que jueguen con eso, practiquen, ¿cierto? Vayan a un lugar, así no les paguen, pero es que es práctica, ¿no? O si no, háganlo individual, a voluntad propia. Ustedes van a una estación de servicio, miran esto, aquello, lo otro, y se van haciendo su plan de ATEX y todo. Van a un siglo y lo van haciendo, ¿cierto? Entonces, hay que practicarlo mucho, hay que practicarlo para hacer bien estricto. Y vuelvo y repito, las normas no se adaptan, se adoptan, ¿sí? No es adaptar, aquí no podemos adaptar, tenemos que adoptar tal y cual como están las normas ahí, ¿bien? ¿Preguntas? 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 Ya tienen sueño, ¿no? Bueno. Ya son las 10 y... Bueno, hoy nos fuimos un poquito más largo. Bueno, señores, mañana viernes charlamos. Tengan un buen descanso. Parece que ustedes no sueñan nada con lo que estamos viendo, ¿cierto? No hay muchas preguntas. Gracias por preguntar, gracias por participar. Nos vemos mañana. Un buen descanso para todos. Feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Mañana.